hay mucha gente que te comparte el caminito a full. Porque Chido. también al final del día tú me puedes contar cómo hiciste todo el éxito, que yo lo pueda replicar es súper distinto. Y sí decidimos desde el día uno que éramos un jugador que quería ganar en la pandemia. Todos los competidores están yendo un poco más conservadores, están pensando su estrategia. Ay, bueno, qué fuerte, güey. Vamos a full. La definición de si Nowports es exitoso de aquí a 8 años es si los negocios que trabajaron con Nowports crecieron mucho más rápido a través del intercambio internacional que con un competidor alterno. exacto. En casi todas las industrias, dígase logística, tesorería, finanzas, etcétera, se presta mucho a la corrupción. Pero la razón de por qué se presta eso es por la falta de transparencia. O sea, hay veces que tú puedes pagar $3,000 por mover un contenedor y no tienes ni idea de cuál es la composición de esos $3,000. Todos operamos bajo un sistema, aunque no lo sepas. Entonces el punto es, mientras más consciente seas del sistema en el que operas, mejor vas a operar. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo, compadre? Bien, carnal, deseoso de aprender con el invitadazo de hoy, que tiene mucho para enseñarnos. Definitivamente un hombre muy interesante y pues emocionado de estar aquí, compadre. Eso es Siempre, con lo que siempre, me quedo. como todos los lunes, acompañando a la banda en lo que sea que estén haciendo. Ah, huevo, compadre. Hay que hacer la promoción descarada. Está en BAM Comunicación, BAMcomunicación.com. Ahí está lo mejor que hacemos. No tenemos patrocinadores. Próximamente no creo que los vayamos a tener. Simplemente lo mejor que hacemos. Ahí están nuestros cursos, libros especiales de comedia y básicamente todo lo que hacemos. Perfecto, carnal. bamcomunicación.com. BAMcomunicación.com. Nos vamos con eso y sin más presento al invitado de hoy, porque hoy nos acompaña un hombre que ha sido reconocido por la revista Forbes en 30 Under 30. Es egresado de Stanford Designership Institute en Ingeniería y Programación Informática. Fundador y CEO de Nowports, unicornio mexicano valuado en más de $1,000 millones. Con nosotros, Poncho de los Ríos. Qué chulo. Buenas, muchas gracias por recibirme. ¿Todo estuvo bien? Sí, perfecto. Yo estaba emocionado de estar aquí. Ese era mi Poncho. target de la semana. A ver No, hombre, compadre. Nosotros Muchas gracias emocionado de la que, conversación. que nos hiciste espacio y todo. Ahí estuvimos platicando y pues tuviste muchos viajes en la semana pasada, anterior. Y nosotros también ahí te hicimos un par de cambios. Sí, Entonces, con madre que coincidimos. Andan ocupados. Usted a sus 24 años también escuchar Sí. todo eso y con solo 24 años es algo de lo que la verdad sí impresiona, carnal. O sea, Gracias. sí. Gracias. Sí, es algo que igual hay que hablarlo a profundidad y un poco más adelante me gustaría que así lo hiciéramos, pero Poncho, a mí sí, para empezar, sí me gustaría pues empezar por el principio. Decía un invitado aquí recurrente, el doctor Horacio Marchán, doctor en mitología y psicología profunda, tiene una frase que me encanta, que dice, toda historia comienza con una pérdida o una despedida. Y en tu caso, por escucharte, pues me doy cuenta que la tuya comienza con la pérdida de tu abuelito. Sí. Sí, es como... oye, eso es buen research. Me gustó. No, yo crecí en Monterrey. Ahorita hablábamos un poco de eso. Yo toda mi vida viví en Monterrey. Soy súper regio. Le tengo un cariño y un amor fuerte. Y mi familia, vivíamos en... O sea, para los que sean de Monterrey, en Lindavista toda mi vida. Y mi abuelo pues, tenía una empresa... Él fallece y creo que fuera de fallecer yo estaba muy chico, o sea, no es algo que marcó sentimentalmente mi vida. Creo que lo que desencadenó después fue mucho de lo que hago hoy en día. O sea, mi familia se queda sin trabajo, mi mamá emprende un poco como vendiendo cosméticos, mi papá ejerce su profesión que no lo había hecho, etcétera. O sea, como que siento que es algo que fue guiando mi vida para bien sin querer, ¿no? Y que nada más viéndolo en retrospectiva hacía sentido. Claro, a ti pues incluso por ahí escucha, te cambian de escuela. Sí, todo, sí, o sea, sí. Sí es un momento de ajuste. Sí, es todo. O sea, obviamente uno habla desde su privilegio, ¿no? Y yo nací, creo que con cierto privilegio. Y cuando quiebra la empresa, pues todavía es mucho más... O sea, hay un cambio mucho más fuerte. De no empezar de cero, obviamente, porque hay de una base en la que partes, pero empezar prácticamente con nuevos trabajos de mis papás, nueva escuela, etcétera, ¿no? ¿Qué edad tenías, Poncho? Como 6, 7 años. Y ya recuerdas como tener un poco de conciencia de ese tipo de cambios que, sí, sobre todo en la escuela, es donde terminan siendo muy agresivos para el niño de, ay, miren qué camioneta llegaste o sí, esas cosillas. O sea, fíjate que donde más lo noto es más como una parte medio positiva, que me acuerdo de mi mamá dándole duro al trabajo. No que de mi papá no, pero como que tengo esos recuerdos de después de la escuela empezar a ir a una oficina o un local que ella rentó en el centro
para vender los cosméticos, ¿sabes? Esos son los throwbacks más fuertes que tengo, creo. Chingón. Y obviamente en la escuela también, pues el cambio de escuela, etcétera, adaptarte. Aparte de esa edad, yo estaba detectado con cierto retraso intelectual. Ok. Porque no sabía hablar. Yo estaba en el San Patricio de chiquito. Sí. Y aquí en el San Patricio, Sí, en Las Torres. Las Torres. Y el punto es que iba a repetir año porque no aprendía, etcétera. Que era un buen punto. Siempre fui muy malo para la escuela. Eso ahorita lo podemos hablar. Pero el punto es que me cambian de escuela, empezar de cero, etcétera. Fue mucho cambio. Nada sufrido, sinceramente, porque creo que me protegió mucho el entorno familiar. Pero, pues sí, de ver cosas nuevas que volteando para atrás hay conexión, ¿no? Claro, claro. Entonces cambias de escuela, viene este camino nuevo y también de la parte académica creo que vale la pena abordarlo, que alcanzas a entrar a la carrera aquí en Monterrey, Sí. duras bien poquitito y te vuelves dropout, ¿no? Sí, o sea, yo primero hice 2 veces dropout de universidad. Uh-huh. Una aquí en la UDEM, y no creas que en lo absoluto de ese modelo sexy que dices como, Justo ya me iba voy a para salir. eso. No, o sea, en Steve verdad. Jobs acá, Sí, entré en una crisis existencial al principio que dije, güey, o sea, yo toda la vida pensé que me gustaba programar. Porque yo te juro que yo puedo estar 18 o 20 horas seguidas pegado al celular. O sea, pegado a la computadora. No me cuesta, puedo estar ahí. Y el punto es que entré a carrera a aprender programación y dije, a la madre, o sea, no me gusta nada. Me explico. O sea, como después de algo que venía haciendo 7 años, lo empecé a estudiar formalmente y dije, no mames, lo odio. O sea, no sé si me quisiera dedicar a esto. Ok. Y mensajeo a Esther Wojcicki, que es una persona que conocí en California en un Starbucks. Y le digo, Esther, estoy en una crisis existencial, me quiero ir a vivir a California a ver si, o sea, a trabajar unos 6 meses a ver si es a lo que me quiero dedicar, ¿no? O sea, como a ver si sí quiero programar toda mi vida. Y se ríe. Eso fue un martes, perdóname. Miércoles me dice, oye, aplica a estas startups. Apliqué a muchísimas para irme como practicante. Uh-huh. Y para el otro lunes ya estaba ahí. Pero yo ocupaba una visa de estudiante para estar allá. Okay. Entonces me ayudó con una beca en una universidad que ella hizo adentro de Stanford, del D-Lab de diseño. Pero bueno, el punto es que fue muy rápido esa transición. Pero pausa, Sí, claro. ¿cómo la conoces en un Starbucks? Ahí, desde ahí me Es que sí, hay un brinco tototote ahí Sí. cuántico que te aventaste porque no es cualquier persona. Sí, Exacto, ¿cómo? o sea, a los 15 años, imagínate mi nivel de nerdez. A los 15 años, mis papás me regalaron como de verano, por así decirlo. O sea, de regalo de 15 años, Sí. irme un verano a Stanford a programar. O sea, como un verano de programación intensiva. Sí. Y yo estaba leyendo un libro que se llama How Google Works y viene una foto de Esther Wojcicki. También hay mucha gente en Monterrey que ya la conocía, ¿sabes? O sea, es como alguien conocido Sí. y ya me habían hablado de ella, etcétera. Pero el punto es que yo voy al Starbucks y estaba ella. Y Starbucks de Stanford, entonces como todo te va planeando a eso. Y le hablé tal cual. Y de ahí conectamos. O sea, fue esas cosas como en las que entras, saludas y terminas conectando muy fuerte, me explico. Creo que le puede servir mucho a quienes nos estén escuchando el cómo la abordaste. Siendo específico, cómo llegaste con ella, me intriga. O sea, mira, antes de ir hubo mucho trabajo de que yo ya tenía cierta lista de cosas que quería hacer. Y alguien de aquí de Monterrey me había dicho, oye, conoce a ella, siempre va a este Starbucks. Entonces hay como research de cierta manera. Y llegando ahí, yo no tengo un filtro y esto sí creo que es algo que he ido desbloqueando con el tiempo. O sea, yo si quiero conocer a alguien, le escribo, me explico, o lo veo. O sea, como si lo veo en persona y yo soy fan de alguien, bueno, supongo que a ustedes les pasa más que a mí. Ven que hay raza que se hace como si no los conoce. Sí. Yo no. Todo lo contrario. O sea, yo todo lo contrario. Es como me encanta tu contenido. Entonces con ella fue súper parecido. O sea, fue el reach out de qué increíble lo que hiciste en Google, porque Google se fundó en su garage. Sus 3 hijas creo que son de las personas más exitosas que conozco. Una era CEO de YouTube, la otra CEO de 23andMe y la otra directora de física en Stanford. Entonces, sí, o sea... Sí, una locura. Sí, ahora se dedica como a escribir libros de educación, etcétera, porque creo que tiene mucho... Pues todo el ejemplo, mega ejemplo. Eres brillante, sí, tres pruebas ahí. Tiene mucho track record en eso. Y educó a la hija de Steve Jobs, etcétera. Entonces el punto es que conectamos, literalmente diciéndole que era fanático de lo que había hecho, etcétera. Y
cosas de suerte, ahorita lo hablábamos, pero mucha suerte que ella venía a un evento en Monterrey como 3 meses después. Entonces el mejor icebreaker que puedes tener, ¿no? O sea, le digo, soy de Monterrey. No, yo voy a Monterrey por primera vez en 3 meses. Y pues le empecé o sea, ¿cómo doy valor, no? No, yo te ayudo a conectar, etcétera. Y así seguimos la conversación por mail, solo por mail, ¿no? Pero después le pedí la videollamada y en la videollamada ya en esa crisis existencial es donde me dice, a ver, lánzate. O sea, si de verdad como quieres ver, lánzate a trabajar acá un rato, ¿no? Chingón, sí, que es muy importante, me quedo con esto que dices de dar valor cuando estás 100%. conociendo a alguien. Y hay me gustaría platicar eso también porque creo que es algo muy valioso en la industria donde te desarrollas, el networking. Y por ejemplo, es algo que a mí me hace sentir sumamente incómodo. Sí, 100%. Soy muy malo para eso cuando noto que el networking que es transaccional. O sea, y entonces ¿cómo lo ves tú? Sé que eres bueno en esto, además. Sí. O sea, mira, solo quiero hacer un disclaimer. Yo tengo que estar en un ambiente muy específico para poder conectar con alguien. Ajá. O sea, si yo voy a un lugar, a un evento de networking, yo nunca voy a ir a un evento de networking porque a mí me da mucha ansiedad social. O sea, no puedo estar en un lugar como el que tienes que tener un vaso. Sí, a eso me refiero. ¿Sabes? En eso yo me considero muy, muy malo y nunca he hecho una amistad ahí, ¿sabes? O sea, nunca he conocido a alguien. Pero si encuentro a alguien como en un ambiente, una sala de un aeropuerto, no sé, como lugares más privados, ahí me atrevo mucho a hacer el reach out, ¿no? Sí. Y yo sí trato de ser súper transaccional, pero en un buen sentido. O sea, yo prefiero como buscar a alguien y decirle, es un ejemplo, ¿no? Pero oye, bandido, me interesa aprenderte de esto. Y que lo sepas y además ver si se construye una relación. Sí, claro. Pero si no te hago perder tu tiempo. Sí, bueno, pero ahí, más que lo transaccional es la transparencia. Esa creo que es la clave de que me estoy acercando para esto, ¿no? 100%. Y luego la verdad es que te acercas. Creo que a mí me encanta que alguien sea directo y te das cuenta que a la madre conectamos muy bien o no. Y hay veces que hicimos eso y con madre. O sea, hay empresarios a los que he buscado que de verdad de todo tipo de historial, pidiéndoles algún consejo o un dato en específico y te contestan mucho más de lo que tú pensaras. O sea, claro. Sí, este es un estilo también que lo hemos platicado aquí muy, muy americano, ¿no? Esa asertividad con la que se comunican, no quiero llamarle frialdad, pero asertividad. Creo que es un estilo de comunicación en donde, oye, tú tienes algo que yo puedo utilizar, yo tengo algo que te puedo aportar, pues vamos adelante juntos. Sí, y hacen negocios muy así, ¿no? Y te sorprendes. O sea, yo desde Ricardo Salinas hasta Emilio Azcárraga, o sea, como quien sea que he buscado a nivel México puede ser. Richard Branson, tengo una buena historia de terminar en su isla como el año pasado. Eso te lo quería preguntar porque te vi en Instagram y dije, no es una mames. Sí, o sea, el punto es, casi todo eso parte meramente de hacerle reach out a un güey en Instagram o Twitter o mail. Ojo, trato de ser, o sea, yo creo que una de las mayores trampas cuando te empieza a ir bien en algún negocio es empezar a perder tiempo en comunicarte con gente. Es mi opinión, ¿no? Sí. Digo, depende del rol también. Si alguien se dedica a eso, pues... A PR, pues sí. Sí, exacto. Como abrir muchos canales de comunicación. Sí, y el ego te empieza a traicionar. O sea, a mí me pasa mucho. Yo muchas veces evalúo, a ver, ¿por qué estoy subiendo esto? Me explico, quiero reconocimiento, creo que puede tener un retorno. ¿Sabes? O sea, cada cosa que hago... casi siempre si te preguntas 3 o 4 veces a ti mismo termina siendo ego. ¿Me explico? Sí, termina siendo un espejo, güey. La raíz siempre es de reconocimiento. Pero está con madre cuando ese ego es productivo. O sea, sí creo que muchas veces ese ego termina siendo productivo. Y el punto de la historia es que cuando me he atrevido a buscar a alguien así, estilo... Yo tenía una duda de un producto que lanzamos en Upwords de capital y yo creo que de las mejores financieras que hay en México es Banco Azteca. Sí. Por muchas razones, los modelos de riesgo, etcétera. Mail, o sea, googleé cuál es el mail de Ricardo Salinas. No mames. Le mandé mail y me aceptó y la verdad súper bien. O sea, me recibió súper bien en su oficina y digo, no diría que una amistad, pero construimos una buena relación a partir de eso, de ser transparente y luego te das cuenta que te gusta y le pides más consejos, etcétera. Pero qué tan abierto es alguien que también le ha costado aprender lo que ha aprendido. O sea, es un intercambio de más de posturas. ¿O ya es un intercambio técnico en donde te dice el caminito prácticamente? Yo sí creo que hay mucha gente que te comparte el caminito a full. Porque también al final del día, tú me puedes contar cómo hiciste todo el éxito. Que yo lo pueda replicar es súper distinto. ¿Me explico? Y yo creo que ellos saben eso. Y también, pues tú mismo. O sea, yo feliz de compartir todo lo que sepa en Upwords.
pero no significa que sea un experto. Es un ejemplo. Hay muchos temas de suerte. O sea, nosotros nos toca la crisis de logística. Entonces, Nowports, boom. ¿Me explico? Cierto. Entonces, si alguien lo intenta hacer hoy en día, no digo que no vaya a funcionar, pero tienes que agregarle tu propio sazón al... Claro, definitivamente. Y también me gustó esa frase, la leí hace poco, que decían, para actuar inteligentemente, no solo necesitas inteligencia. O sea, necesitas también el carácter para tomar la acción. Entonces, mucha frialdad, en mi opinión. Creo que esta parte de compartir la fórmula que, digo, distancias guardadas y todo, pero aquí la seguimos mucho esa filosofía de comparte la fórmula del éxito. Yo siempre digo que es el anti-Kentucky Fried Chicken, güey, porque en vez de receta secreta, pues es que todo el mundo sepa, 100%. Pero de eso, simplemente yo ni siquiera diría, antes del factor suerte, que lo vayan a intentar. Ya es un paso totototote que la mayoría no va a dar. Y es estar ahí, no. O sea, en mi opinión, muchas de las cosas buenas que me ha tocado vivir es por estar ahí. O sea, ni siquiera es por ser el más listo. Yo creo que me considero lejos de alguien que su IQ es sorprendente. O sea, creo que alguna inteligencia tengo, pero es mucho más estar ahí, andar de curioso y pega. O sea, termina pegando. Y en la medida también en la que vas compartiendo la fórmula, la vas perfeccionando. Porque también, al transmitirla, tú la explicas y te la explicas. Y deja tú, la pared con la que estás rebotando esa información, le pueden surgir unas dudas que anteriormente no. Y es en ese amalgamiento de informaciones, la madre, güey. 100%, concuerdo. Lo que hemos platicado de maestría, que cuando te vuelves un mentor, perfeccionas tu disciplina, güey. Sí, la última parte de la... Muy loco Arriola. Loco Arriola, de la disciplina de MMA, ¿no? Que lo concuerdo. Mencionabas, Poncho, ahorita que sí la crisis logística, pero también te toca otra crisis importante que es la pandemia. Sí. Entonces, y eso me imagino, oye, más que imaginármelo, te lo escuché en otra entrevista que te juega muy en contra en su momento. Me gustaría que platicaras de esa etapa dura. Me parece que es una Navidad por ahí que dices, esto ya valió madre. O sea, algo que me da risa es que si algún día alguien se anima a escribir una historia de Nowports o mía, supongamos que hicimos bien las cosas por 20 o 25 años y ahí hay una buena historia de Nowports. Sí hubo una Navidad que ya parece de película, que yo sí creo que estuvo muy cerca, o sea, volamos muy cerca al sol, ¿sabes? Ok. 100%, o sea, explicando muy rápido, nosotros vendemos y un cliente nos paga en 45 o 60 días. Pero tus costos son hoy en día. O sea, tienes que pagar de contado. Necesitas flujo. Exacto. Entonces, el flujo... Nosotros éramos un equipo cuando empezó la pandemia de 40 personas, 45 personas. Acabamos de empezar, llevamos menos de un año operando. Y el precio del contenedor se va de $1,000 en promedio a 22,000. En tema de meses. Disparadísimo. Güey. Exacto. O sea, 22x le disparó el precio a los importadores. No, pero pues a Nowports también. Entonces imagínate que estás vendiendo 5,000 contenedores al mes. No me acuerdo cuánto vendíamos, la verdad. Pero imagínate por ahí 3,000. Yo creo que 3,000. No creo que 5,000. Pero bueno, de tener que estar invirtiendo $1,000, te vas a 22,000 en esos 45 días. Y como startup, todo el tiempo estás buscando vender más. O sea, no vas a pensar que vender más es un problema. Al contrario, siempre ha sido... Vender menos es nuestro problema. Me explico. Claro. Siempre quieres vender más. El punto es que ahí, en diciembre, novatos, te toca aguinaldo, te toca pagos de cierre de año. Compensaciones. Todo. Y ahí nos tocó durísimo. O sea, en el nivel que no teníamos dinero, tuvimos que buscar a un, no sé, amigo, pero pedirle un préstamo grande. En un 23 de diciembre, llegó hasta el 27. Tienes que empezar a negociar. Y luego es un tema, como trabajas con las navieras, que cada día que pasa son otros $2,000 de penalizaciones si no pagas. ¿Me explico? Entonces, o sea, hay muchas empresas o competidores que mueren por ese mal manejo financiero. Y creo que estuvimos muy Es que es un negocio financiero, a fin de cuentas, ¿no? Muy, muy financiero. De hecho, no entraría esa, como ahora escucho mucho el término deuda sana. Sí termina siendo una deuda sana, pero te puede terminar comiendo. Claro, se puede convertir en una deuda muy nociva. Tienes que hacer una ingeniería muy, muy bien trabajada de cómo das crédito, qué modelos de riesgo, en qué rutas, etcétera, ¿no? Que obviamente la dominas después de eso. O sea, yo creo que si no hubiera pasado eso, nunca hubiéramos escalado como escalamos porque dijimos, ok, a ver, no somos financieros, hay que tener un buen equipo de finanzas, no somos esto. O sea, hicimos una estructura mucho más compleja, diría yo, para operar. Perfecto. Que para darte una idea, cuando pasa eso, solo operábamos en México y 6 meses después ya operábamos en 4 países. Ya tenemos como 300 personas. O sea, creo que hicimos los cambios. Sí, la ola de la pandemia se cuenta que cabrón, se arriesgaron surfeándola, pero la supieron dominar. Sí, y
Y sí decidimos desde el día 1 que éramos un jugador que quería ganar en la pandemia. O sea, yo sí me acuerdo de esa conversación que dijimos, güey, pues mira, todos los competidores están yendo un poco más conservadores. Están pensando su estrategia. Bueno, qué fuerte, güey. Vamos a full, me explico. Y sí fuimos a full y había un equipo como fundador de Nowports que todos estábamos en la guerra ahí, o sea, en plena pandemia. Y estuvo bueno. Creo que el retorno fue bueno. Luego tienes que empezar a convertirte en más serio, ¿no? O sea, ¿por qué vas a full? ¿Por qué no? Ahorita es todo un tema geopolítico que hay que pensar bien cómo nos vamos a expandir. Pero en ese ciclo, digamos, de la empresa temprana era lo que te tocaba hacer. Sí, 100%. La apuesta más fuerte. Creo que es pensar poco y ejecutar mucho y ver qué pega también, ¿no? Pues eso me sirve de muy buena excusa para regresarme a Richard Branson porque va muy en línea con la filosofía que tiene. Él escribió la autobiografía que yo más he disfrutado. La primera, porque tiene varias. Estaba tomando su masterclass hace unos meses y precisamente por ahí pegado, no sé si tantito antes o tantito después, pues nos seguimos en Instagram y veo que estás con la foto con él y dije, no mames, qué locura, cabrón. O sea, para mí, pues eso sí es de las personas que al menos a mí sí me dejaría como starstruck, ¿no? O sea, como, ay, cabrón, este güey sí es esa parte, ¿no? Y dicen que no conozcas a tus ídolos. Y sí me ha pasado que conoces a un ídolo y dices, y a veces no estoy seguro. Ay, sí. Bueno, es un volado. Muy bueno esa frase. Este güey te diría que me sorprendió para bien. Sí, conócelo. Ese güey sí conócelo. La próxima vez a la isla. Me imagino que sí. No, pero sí, o sea, congruencia. Yo trato de fijarme mucho en la congruencia de alguien. O sea, a ver cómo actúa, qué dice. Sí. Y ese güey sí creo que todo lo que dice en el libro se ve en 3 días que estuve en la isla interactuando con él. Sí, es un buen loco. Sí, creo que es un buen loco. Y luego es muy padre porque... No, sé que no es un lugar de comedia y no quiero echar ese comentario. Pero... Por favor, pero sí lo es, güey. Sí. Oye, somos comediantes. Las islas tienen muy mala reputación. ¿Las islas de él? No, en general. Creo que de los millonarios. Sí, son David Copperfield. Epstein. Sí, el vecino estaba ahí, ¿no? Pero el punto es que qué cabrón la atracción que tiene a buena gente. O sea... Yo creo que lo más valioso que me llevé de ese lugar, la verdad, digo, él me encantó y pues que te dé su WhatsApp. O sea, como es alguien muy accesible, me explico. Pero quienes estaban ahí, igual que yo, como otros de startups que invitó, etcétera, son de las amistades más fuertes que he hecho, me explico. Y como ese tema de que alguien bueno atrae más gente buena y se crea ese círculo, lo vi en un ejemplo en vida real ahí, ¿sabes? Okay. Digo, también porque al final del día... Él ya tiene cierta edad, ya... O sea, no puedes hablar tantas cosas con él. Pues ya lleva mucha experiencia, me explico. Puedes aprenderle, pero el día a día ya es muy distinto, ¿no? No, sí te lo entiendo. Que por más que haya un absoluto respeto que sea bilateral, de todas formas el gap generacional es demasiado. Claro, gap generacional y también sus negocios, etcétera. Creo que es alguien que está ahorita en otras ligas. Sí, y ahí cómo se da el contacto es lo que también, oye, no, ahí se va. También, creo que es importante. ¿Cómo lograste eso? Ese crédito es de mi socio, de mi co-founder de Nowports. Él es uruguayo. Y conoce a alguien y le dice, oye, a Richard le encanta como recibir gente en su isla, hace retiros y cosas así. Va a hacer un retiro con emprendedores de Latinoamérica. Por si se animan a ir o algo así. Y él le dio seguimiento y yo terminé yendo ahí de... Con madre. Sí, pero a toda madre. O sea, otro nivel de evento. Con madre. Ahorita también, Poncho, mencionabas esta parte de que a veces hacemos las cosas por ego, que a veces pues nos jugamos chueco nosotros mismos, ¿no? Yo sí te diría que algo que se menciona mucho de ti cuando no estás, que eso lo dicen que es el branding verdadero, ¿no? De que cuando no estás en la habitación, ¿qué es lo que dicen de ti? Y algo que dicen mucho de ti, Poncho, es que de que, güey, a este güey no se le ha subido. Y eso es algo que te puede llegar a jugar en contra, porque si te terminas creyendo eso, te deja ciego, ¿no? Sí. Pero sí, yo sí veo esa parte. Nosotros pues nos conocimos hace como un año, ¿no? Más o menos en el TEDx. Y también, honestamente, esa fue la impresión que me diste de que, oye, güey, este vato es muy buen pedo, es muy humilde, no se le ha subido. Eso fue lo que me quedó. Entonces, ¿cómo ves tú mismo esto, güey? Con todo su parte de riesgo y su parte de oye, güey, pues sí necesito estar bien... Pues digamos, bien agarrado al piso para no hacer pendejadas. Sí. Es buen punto. Ay, güey, solo estoy analizando mi... Sí, claro. Programando tu respuesta. Sí, programando mi respuesta. No, mira, te voy a decir algo. Yo creo que hay 2 factores bien importantes. Y el primero es el más real, el segundo ya es medio crema, por así decirlo. Pero sí lo creo. El primero es... Hay una bendición con que arranqué muy temprano. ¿Ok? Que es que mis amigos de verdad
no lo digo en mal plan, ellos pueden intentar entender qué es Nowports, pueden leerlo, pero creo que es difícil asimilarlo. ¿Me explico? O sea, como el cierto reconocimiento, la evaluación. Creo que todo eso a lo mejor te das cuenta hasta más tarde en tu vida laboral, etcétera. Y mis amigos de verdad son los mismos que desde que era chico, ¿sabes? O sea, los mismos completamente. No han cambiado uno solo de ellos. O sea, a lo mejor he sumado uno. De hecho, la otra vez hice el cálculo como 1 por año. Yo creo que hago un buen amigo por año. Okay. Pero, está con madre. Muy buen objetivo, güey, sí. Pero me parece una cifra muy, muy decente. Antes de eso, mi bola de amigos, yo llego a una carnita aquí en Monterrey y soy el mismo estúpido de siempre. O sea, me encanta el humor negro, me encanta madrear a la raza, que me madreen, ¿sabes? Y creo que eso me ayuda mucho a mantenerme en mi círculo. También venir los fines de semana a Monterrey. Es muy raro que... No muy raro, me gusta. Ahora voy a la F1 en unos días, etc. Pero no creas que me encantan los eventos que yo le llamo medio fake, ¿no? O sea, como que vas, hablas con la raza, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Pero no hay conexión. O sea, a mí si alguien me invita a una carnita asada, en vez de ir a ese evento, yo prefiero la carnita asada y me animo. Entonces, ese es un lado. Y la otra, sí tengo algo, esto es súper sistematizado. Yo 1 o 2 veces a la semana busco a alguien a quien admire. Siempre. O sea, por regla. Entonces, siempre... O sea, a ver, si vas a la isla de Richard Branson, ¿yo qué te voy a presumir? ¿Me explico? O sea, si ya estuve ahí, pues como... O sea, si ya estuve ahí, no tengo eso. A eso me refiero. No, y para nada que lo envidie. O sea, al contrario, me encanta verlo. Porque me reto a mí mismo de un día me gustaría tener una isla. Pero a lo que voy es que entiendes que te falta muchísimo camino por recorrer. Sí, ¿no? el tener contacto con personas más exitosas que tú te impide también considerarte al mismo tiempo exitoso. Y lo veo en unos ejemplos todavía mucho más banales, si así lo quieres decir. O sea, yo creo que el éxito financiero es importante y me encanta. No sería de esos güeyes que dicen, madre. O sea, a mí me gusta y o sea, lo tengo de objetivo. Pero también este año me puse el de correr. Y voy a correr con un amigo que es un monstruo. Acaba de ganar el número 12 en el medio maratón de Monterrey. Yo que me voy a querer que sé correr al lado de ese güey. Me explico. Yo quedé como en el lugar 300. O sea, entonces como... o sea, el hack es rodéate de siempre mejores que tú. Sí, y les vas copiando y te juro que jalan unas cosas. Le copié los tenis y me jaló bien cabrón. No creí que unos tenis podían hacer la diferencia. Eso está bien cabrón lo que acabas de decir, muy chido. Lo acabo de ver en una serie que es muy buena sin spoilear en The Bear. En la segunda temporada mandan a un personaje a que se perfeccione su técnica de repostería en el Noma, que es en Copenhague. Y bueno, ahí el chef da una anécdota muy interesante en donde él se sentía el mejor y se llevó una gran sorpresa cuando le tocó estar al lado de alguien que lo superó en todas las habilidades. Con madre. Y dice, a partir de ese día, como que me relajé más al entender que yo no era el mejor. Claro, o sea, y eso me quitó mucha presión de encima y al mismo tiempo me motivó a aprenderle todo. Y va mucho en línea con lo que dices. En lugar de rechazar, al contrario, me le pegué para tratar de aprender todo lo bueno que él era, güey. Entonces, me parece 100% muy grata. Y siempre lo canalices positivamente. O sea, yo te juro que nunca me he sentido, no sé si decirle menos, pero ante alguien que es mejor. O sea, es como a la madre, ¿qué puedo aprender? Me explico. Y trato de fijarme en cosas en los detalles. O sea, como en los detalles de cómo actúa alguien, cómo habla, cómo ejecuta, cómo toma decisiones, etcétera. Sí, en todos los sentidos, creo. No, con madre. Y ahorita también otro aspecto que no me quiero quedar sin tocar en este mismo branding de que te decía como lo que dicen cuando no estás en la habitación. Claro. También hay algo que se menciona mucho de ti. Es muy joven, güey. Y esto yo también cuando lo escucho y a lo mejor es una mega proyección mía, güey. Pero a mí se me hace como espada de 2 filos, güey. Sí, 100%. Pasivo-agresivo. La gente está esperando. Es pasivo. Sí. Y eso como que al mismo tiempo es un halago, pero también hay un peligro ahí de que, oye, güey, una, no siempre voy a ser joven y otra... También el aspecto de la juventud, ¿a qué te refieres, no? Sí, o sea, mira, sobre todo no sé si han visto esa historia, se puede hacer en cualquier persona que sea famosa, no yo, o sea, alguien como que en verdad esté en todos los medios, lo creces lo suficiente para poncharlo en algún momento, me explico, o sea, creo que ese es el ciclo natural. Entonces, en primera siempre he asumido que algo puede pasar. No me refiero a nada, trato de que los fundamentos estén bien. Me refiero más en mi persona. O sea, puede haber una buena nota que algún día sea el punch, ¿sabes? Y tú quieres que llegue. O sea, al final del día quieres ser tan grande que un día llegue ese punch, ¿no? A lo que voy es, en el tema de edad,
casi siempre lo dicen de manera positiva. Trato de no tomármelo muy en serio porque siento que sería como, no, como está chico, la puedo regar. ¿Me explico? O puedo como soft, etc. Del otro lado del negativo, sé que tengo la vara súper alta de seguir ejecutando. O sea, el problema de hacer Nowports es, pues Nowports ya no se puede quedar ahí. Me explico. Ni modo que sea el güey que hizo un unicornio y ya tiene 40 años. O sea, hay una presión. Sí, hay una presión. Sí, impresiona porque sales del molde, Poncho. Sí. O sea, alguien a los 24 años tener lo que tienes atrás no es normal. Claro. Si sale, atípico, claro. Sí, es atípico, exacto. Por eso se impresiona normalmente cuando ahorita me dijiste la edad antes de empezar y fue de que madres. Sí. No. 100% ahí lo que yo creo, o sea, te juro que todos los días trato de hacer, o sea, lo más importante de una obra es los fundamentos atrás, ¿no? De que, a ver, no importa que este güey sea, le haya ido bien o mal, si tiene hábitos buenos, como tiene un buen equipo, toma decisiones elocuentes, etcétera, creo que la mayor parte de las veces le va a ir de la manera correcta, ¿no? O sea, el problema es cuando más bien pegas por suerte y como es difícil mantenerse ahí. Quiero pensar que estoy atacando los fundamentos, ¿no? Sí, claro. Entonces el punto es, pues, está la presión y esa presión me encanta de que sigue para Nowports. O sea, y el next step es súper grande. O sea, yo creo que cuando levantamos, mira, el primer capital que levantamos fueron $8.6 millones. Y en ese entonces fue la serie seed más grande de la historia en México. O sea, no había habido otra serie seed de ese tamaño. Y luego fue la de $150 millones ahora como por el billón de evaluación, etc. La verdad es que el next step es súper difícil, pero pues digo, a ver, si ya cumplimos otros, vamos a ir lento, pero vamos a encargarnos de llegar, ¿no? Y después es next step. Pero yo creo que el que sigue me encantaría ser la empresa pública, siempre. Y ahí te quiero preguntar también, Poncho, porque en esta primera, digo, aunque sea en cantidad más pequeña, 8 que 150, claro, pues de 0 a 8 el brinco es gigante, ¿verdad? Sí. O sea, probablemente es proporcionalmente más grande, ¿verdad? El cambio de vida que tienes ahí. Y pregunto porque igual tengo un amigo que estuvo en ronda de inversión, más o menos por esos mismos números, y como que siempre es el sueño cuando estás en la clase de emprendimiento de que te van a dar capital semilla, claro, te van a... Pero me decía mi amigo, es que luego pasa y luego de repente es que ahora tengo más presión, güey. O sea, en vez de al revés, o sea, en vez de como que todos felicitándote, todo con madre, sale en los periódicos, todo, pero luego es oye, es que ahora tengo que responder sí o sí y ya estoy en otro juego. No, y te voy a decir, lo más cabrón es, en primera esas rondas nunca son tan emocionantes porque hay algo que le quita la emoción al 100%. Entre que tú cierras y que recibes el dinero, pasan como 3 meses. Sí. De puros abogados, de checar los términos. Entonces, por ejemplo, cuando salió la nota de lo de Nowports, obviamente estaba feliz, o sea, estaba muy feliz, pero no hubo una pedota, no hubo una... Porque en esos 3 meses se te fue. O sea, se te fue la emoción, claro. Ya es como, güey, ya quiero cerrar. O sea, eso es lo que piensas. Entonces, a lo que voy es, a mí me encanta esa presión. O sea, yo creo que soy alguien que adrede se agrega presión. Me explico. Trabajas bien sobre ella. Sí, me encanta. O sea, y no puedo si no. Si tengo una semana libre, si así lo quieres decir, algo saboteo para tener presión. O sea, sí. 100%. Sobre todo porque la logística se sabe, quienes tienen amigos, es un 24/7. Claro. O sea, todos los que trabajan en logística viven, les ves ojeras y viven estresados. Claro. O sea, es una ley. Y enfócate en cuál es como la siguiente presión que te quieres echar encima. Un nuevo producto, regulatoria, ¿sabes? O sea, como... Pero yo creo que me encanta. O sea, las veces que más aburrido he estado dentro de Nowports, te lo prometo, no es bluff ni nada. Es cuando mejor le ha ido. O sea, como cuando... Sí. O sea, es como, güey, me encanta, me gusta. No soy el que puede correr este tipo de show, por así decirlo. O sea, a mí me gusta estar empujándola. Sí, si quieres una startup dinámica. O sea, que esté en constante movimiento. Y yo nunca había ido... Este es otro tema, pero yo nunca había ido con psicóloga, etcétera. Y este año me metí duro en eso. O sea, y uno de los temas es que ahora trato de canalizar esa intensidad porque no está bien sabotear todo el tiempo lo mismo. O sea, como, a ver, yo creo que la gente no puede vivir en constante estrés de lo mismo todo el tiempo. Entonces canalízala en el ejercicio. Nunca había hecho ejercicio en mi vida. En mi vida había hecho. Y este año me clavé durísimo a hacerlo. Porque, pues sí, si estoy aburrido, en vez de mandar mensajes por Slack todo el día, ahora me salgo a correr. Pues lo decía Phil Knight en la de Air, ¿no? ¿Te acuerdas que le dice, déjame, voy a echar una corridita para pensar qué te voy a decir? O sea, sí. Y eso, los Legos, o sea, como donde sea que pueda canalizar mi
Pero ¿cuál es a mí me intriga y viniendo de ti creo que va a ser la respuesta más clara. O sea, ¿cuál es el diferenciador de Now Parts? O sea, ¿cuál dirías tú es el algoritmo? Mira, ahí te va. ¿Qué es lo que los destaca? La cruda realidad es que la propuesta de valor por la que la gente nos conoce va a ser irrelevante en 3 o 5 años. ¿Cuál es? Si tú mueves carga, no es si en Necte, por ejemplo, muevas. Imagínate que tú traes algo de China. Normalmente con quien lo mueves, no te vas a ver decir en tiempo real dónde está, ni cuánto va a costar, ni te va a automatizar los documentos, ni te va a dar visibilidad de la aduana, etc. O sea, va a ser todo ese proceso a través de correo electrónico, de llamadas, etc. La primera propuesta de valor de nosotros fue súper fácil. Te damos visibilidad en tiempo real, te automatizamos 12 horas de reportes semanales, nos convertimos en tu sistema operativo de logística. Servicio. Ese es el primero. Y ahorita es súper vigente. Yo creo que es la razón de por qué Nowports le ha ido bien. O sea, las empresas sí buscan eso y es relevante. Ahora, un día tienes que analizarte y decir, a ver, güey, todos están trabajando en ser digitales. O sea, en 3 o 4 años todos van a ser digitales. No va a haber nadie que no ofrezca eso. Entonces dijimos que, ¿qué hacemos? Y ahora sacamos productos adyacentes a eso que, en mi opinión, sí hacen la diferencia en una economía. O sea, te juro que no es bluff, pero creo que hacen la diferencia. Ahí te va. O sea, uno de ellos es, si tú quieres comprar más productos en Necte, imagínate que no tienes workflow, etcétera, cash flow, tienes que ir con el banco y le pides un préstamo. El problema es que te va a pedir tu casa como colateral o el almacén o tu historial crediticio, etcétera. Nowports tiene un nuevo modelo que nadie más ofrece, que es utilizamos la carga que ya mueves con nosotros como colateral. Entonces hay como un círculo virtuoso. Mientras más carga muevas con nosotros, más te podemos financiar. Más te financiamos, más productos compras, etcétera. Ok, está muy interesante. Ese es uno. Luego, el segundo en el que estamos trabajando es seguros de carga. En vez de pagar pólizas manualmente todo el tiempo y que cuesten lo mismo, te damos una póliza que dependa de la ruta en la que estás moviendo tu carga, dependiendo de la inseguridad que hay. Riesgo, güey. Exacto. Entonces, es cómo utilizamos la primera propuesta de valor para que los otros productos sean mucho más relevantes, ¿no? Qué chulada, Poncho. Es una gran visión la que tienen, güey. Y entonces el tema ha ido cambiando de ser digitales a vamos a hacer tu sistema. O sea, como la definición de si Nowports es exitoso de aquí a 8 años es si los negocios que trabajaron con Nowports crecieron mucho más rápido a través del intercambio internacional, o sea, de importación o exportación, que con un competidor alterno. Ese debe ser el termómetro. Sí, exacto. O sea, esa es la métrica. Y la medimos. Es muy temprano para medirla. Hay que ver con el tiempo. Pero si crecen mucho más rápido que competidores, vamos a estar como en un buen... Y ahí también me gustaría preguntarte sobre la idea, sobre esta primera, digamos, pulsión de bueno, tú estás trabajando en Silicon Valley y te sales, digamos, de donde estabas trabajando para empezar este proyecto propio. Y sobre todo, preguntarte, porque lo he escuchado que lo nombras también en otros espacios, que es la logística no es sexy, güey. Sí, la logística no es algo que tú vayas a decir, güey, es que pues este güey está haciendo un carro que vuela. Sí, es que traje sin aranceles 2 pinches contenedores de 3.5. Pero eso es bien interesante. No, 100%. O sea, a ver, en verdad, yo nunca pensé dedicarme a la logística. Me enamoré en el camino. La razón de cómo llegué a esa industria es que mi mamá, dentro de sus emprendimientos, buscando acá cómo generar cash para la casa, puso una empresa de logística tradicional. Entonces, la primera oficina, que era la de los cosméticos que le decía, etcétera, se convirtió en oficina de logística después. Y mi papá también, de hecho, mi papá vendía, o sea, era como el vendedor y mi mamá operaba. Entonces, cuando menciono más a mi mamá, creo que era porque la veía más en la oficina, pero mis papás pusieron como ese emprendimiento. ¿Tenían como motocicletas para repartir? No, logística internacional. O sea, te organizaban tu importación y exportación, ¿no? Y te estoy hablando que eran tiempos fríos cuando la empezaron. O sea, fríos en el ambiente familiar, refiriéndome a... Sí, o sea, habían vendido casi todo, excepto la casa. Seguíamos en la misma casa, pero como... Esa la empezaron una parte como medio tensa. Sí, claro. Ante una crisis. El punto es que a mí sí me gustó desde el año 1, que sí vi un cambio económico en que creo que le dieron en el clavo. ¿Me explico? Pero nunca pensé dedicarme a eso. Eso sí, o sea, ni de chiste. Yo era programador. La verdad, nunca se me ocurrió digitalizar su negocio tampoco. Sí, teníamos ahí cerquita, pero pues no vino ahí. Sí, no, nunca. Pero quedó quizá la semilla. Me fui a Estados Unidos, conozco a mi socio
Y el güey había trabajado para una empresa de logística tradicional. Entonces los dos éramos geeks, programábamos y los dos con un background de logística. Y ese fue fue la conexión sin querer. Que ojo, Nowports no fue el primer intento. O sea, tuvimos otros intentos de cosas, pero muy pequeñas. O sea, ninguno era una apuesta grande. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo pusimos unas suscripciones en las que tú pagabas $30 por mes y te mandábamos una caja con regalos. Okay. Random, o sea, juegos de mesa, ¿sabes? Qué chido, pero sí. Como gadgets, pero no era el $1 billion al día, ¿no? Sí, pero sí estuvo muy... Bueno, no sé en qué año sería esto, pero pues hace unos 6, 7 años más o menos estuvo esta ola de subscription base que estaba tocar una reliquia. Exacto. Entonces nos pusimos a hacer eso y cuando... O sea, en algo que siempre he estado enfocado es ¿cuál es la manera más rápida en la que nos damos cuenta de si esto es un fracaso o un éxito? ¿Me explico? Esa es la meta. O sea, cuando mínimo mi cabeza, la manera en la que opero es, si estoy intentando hacer algo, ¿cuál es la manera más rápida en la que puedo saber si esto es bueno o malo? No hacer el producto 10 meses y ver que... O sea, a ver, vamos hoy a ver. Y estuvimos como 3 meses vendiéndolo de logística digital y a todos les valía madre. Hasta que dimos con el tipo de cliente en específico. Automotriz, que ocupa saber dónde va su tipo de producto, ¿sabes? O sea, como un nicho bien específico. Sí, güey. Le dimos. Este es. Y se sintió el boom muy rápido. Es hermoso cuando detectas esa lagunita de mercado que, ay, Dios de mi vida, claro. Le pegas y bolas. Y impacta. Y hace sentido, porque imagínate que nosotros tratábamos de venderle a un güey que importaba una vez al mes. Y dimos sin querer con un güey que importaba 60 contenedores al mes. O sea, más dinero para nosotros, pero además él tenía más dolor, porque no es lo mismo administrar un contenedor que 60. Claro. ¿Sabes? Entonces, dimos con el tipo de cliente, se sintió el boom. Ahí me salgo. Y luego esta historia es bien buena. Peter Thiel, que es el fundador de PayPal, claro. Me dio $100,000 para no salir, para no volver a la universidad. Ah, te mamaste. Sí, esta beca que tiene para mantener la Thiel Foundation, que también se la dio a otra mexicana. El punto es que te pagan, no vuelves $100,000 con madre y pues más oxígeno. ¿Me explico? Librazo, por cierto, 0 to 1. Yo es de los muy, que muy bueno. más recomiendo de innovación que yo he leído. Es muy bueno. Y el nuevo libro, el de la biografía de Elon... No sé si ya lo leían. El nuevo no. Es oro. El anterior. O sea, en el que se supone se filtró que no iba a venir o que no tiene planes de venir. A los ingenieros a México no los mando jamás. O sea, nunca. Pero es un libro súper bueno. Pero el punto es que habla mucho de Peter Thiel en ese libro. Sí, claro. Tiene un rol muy importante. Ya hemos platicado de él aquí alguna vez por el... cofundador de PayPal de Elon Musk también, ¿no? Sí. O sea, los dos, hubo un merge ahí en medio y se queda Thiel de CEO, no Musk. Entonces... Ya te has de imaginar un hombre muy, muy interesante y muy brillante. Pero sí. Qué curioso. ¿Eso en qué año te toca? Eso fue el 2018. 2018. ¿Y es aplicas? ¿Es como una especie de beca también aplicas? Sí, aplicas. Y pegó y dije, a la madre. O sea, qué loco, cabrón. Qué chido. Al mismo tiempo entramos a una aceleradora que se llama Y Combinator, que es donde pasó Rappi, Airbnb. He escuchado también de fuera que es una locura esa aceleradora. Sí. Para quienes somos más ignorantes en el tema, pues platícanos. Sí, mira, ¿qué conlleva una aceleradora? Es como un lugar en el que te dan cierto dinero. La palabra lo dice, pero pues para que aceleres tu negocio. No es para que encuentres los primeros clientes ni para que explores, sino en teoría es para que lo aceleres. O sea, tú vas y dices, tengo esto, funciona, creo que solo ocupo capital para escalarlo. Pero bueno, esa hipótesis muchas veces está mal y tienes que cambiar tu estrategia, etc. El punto es que fuimos y el oro de esa aceleradora creo que es el track record que tiene. O sea, ha pasado por ahí Dropbox, Airbnb, muchas de las startups grandes que conozcas, Stripe. Entonces, no, pues sí. Aplicamos y terminamos entrando y de esa que dices, a la madre, ¿ahora qué? Me explico, o sea, como qué es lo que sigue. Y ahí es donde levantamos los 8.6 millones. Pasamos de ser 2 personas trabajando en Nowports a como... Sí, fue ese mismo año de que, o sea... Pasamos de 2 a 15, creo, ese año. Pues que es un buen salto. O sea, cuando vas arrancando. Y ahí, ya en la tierra, en la práctica, ¿qué conlleva el acelerador? O sea, ¿tienes reuniones con... Tienes reuniones más? ¿Te conectan en qué sentido? 2 veces a la semana. Una es con fundadores de otras startups como Airbnb. Entonces va el fundador de Airbnb y te cuenta, pues mira, nosotros así escalamos, no solo a ti, sino en cenas mucho más grandes, por así decirlo. Eso es los martes. Y luego los jueves
sí es una reunión mucho más 1 a 1. Por ejemplo, en nuestro caso, con unos partners que habían hecho otras startups. Entonces te van guiando mucho. O sea, es como, ¿cuál es tu update de la semana? No, pues hice esto. Yo creo que esto es bullshit. Yo creo que esto no. Enfócate acá. Me explico. Son como tutores, por así decirlo, por 12 semanas. Pero para todo esto, tu empresa ya es pública, ¿no? O sea, ¿cotiza en bolsa? No. En ese sentido, ¿no es un requisito para todas estas aceleradoras? No. Ahí apenas vas arrancando de cero. O sea, haz de cuenta que eres muy chico, ¿no? El ser en bolsa es como el sueño de toda startup, ¿sabes? Ese es el que... O sea, yo diría que el siguiente milestone relevante en Outports debe ser ese. Pero falta. O sea, mira, nunca una startup en México ha sido pública hasta hoy en día. No hay ninguna ni... Bueno, no. Y ustedes están también como en el top 10, me imagino, de las startups mexicanas. Sí, solo hay 7 startups más valuadas de $1,000 millones. Y Nowports es una de ellas. Y el reto va a ser llevar a esas startups a mercados públicos. Abre muchísimas puertas. Me imagino que también tener esta evaluación, ¿no? Porque la evaluación no es por lo que eres, sino por lo que estás destinado a ser también, ¿no? Claro, o sea, ellos están como viendo un futuro. Una confianza. O sea, le están depositando y la evaluación ejerce un peso, pero al mismo tiempo me imagino que abre una cantidad de puertas y como 100%. Proveedores... Yo creo que con clientes, etcétera, te da cierto sello de confianza, ¿no? Y la verdad es que también es ese balance. O sea, cuando vas arrancando una empresa de cero, pues todo lo que importa es el potencial. Luego, si ya levantaste $1 millón y demostraste ciertos resultados, pues ya es potencial más track record, etcétera. Hay un punto en el que llegas a bolsa y operas público que eres 100% track record. No hay potencial, etcétera. Por eso, pues las empresas públicas son muy castigadas muy seguido. Cada trimestre. Por mala ejecución. Yo igual poniendo aquí el contraejemplo, pero recuerdo que Richard Branson pues vuelve a comprar su empresa para quitarla de público porque decía que de alguna forma sí estaba amarrada a sus decisiones. Muy castigado, muy rápido. A maximizar el valor de la acción. Claro. Sí. Incluso legalmente no estás, estás obligado a eso. Dicen que el peor error es como empezar a depender de lo que piensan los inversores en un periodo de 3 meses. Porque si tienes... Es un ejemplo, lo de Tesla. O sea, Elon siempre ha tuiteado que quiere hacerla privada otra vez, etcétera. Porque no puedes decir, güey, quiero hacer un robotaxi en el que no haya humanos, etcétera. Y aparte creo que puedo hacerlo. ¿Me explico? O sea, probablemente tienen la tecnología para hacerlo y son súper buenos. Pero si cada mes los inversores cuando se enteran de eso y ven que no está haciendo un carro normal que puede usar la gente, lo castigan duro. Entonces no puedes dedicar suficiente tiempo en el eso. Research and Development no va a evaluar bien, ¿no? Exacto. Sí, también te quiero preguntar tu opinión de... Mencionabas estos intentos que no funcionan antes de ya pegarle, digamos, a lo que te dedicas ahora. Y preguntarte porque si en la cultura de emprendimiento yo creo que hay una especie de romantización del fracaso. O sea, es algo muy sexy decir también, no, es que hice esto y fracasé y luego ya me fue chido, ¿no? Igual, ahí preguntarte qué crees, porque yo de alguna forma no niego, o sea, en mi propio camino antes de llegar a lo que me dedico, pues hubo un chingo de tropiezos, pero no me gusta fracasar. No. Me tocó, aquí, pero no... 100%. Y además, o sea, cuando me refiero a intentos, o sea, yo creo que nunca hice un intento tan en serio como Nowports, ¿sabes? O sea, como es muy fácil decir, güey, ya no jalo esto. Me explico. O sea, cuando no te encanta es muy fácil. Y luego hay gente necia que está 20 años intentando algo lo mismo y luego le pega, ¿sabes? O sea, lo que voy es, yo odio perder, me considero súper competitivo conmigo mismo y pues sí, yo creo que romantizamos de más. O sea, y más cuando involucra dinero. O sea, como si Nowports levanta $1, hay que maximizarlo lo más posible. ¿Sabes? O sea, entonces el punto es... sacarle el mayor provecho. Claro, es muy fácil levantarlos y no meterle la garra suficiente para maximizar el retorno, ¿no? Claro. Y es lo mismo en tu tiempo. O sea, yo creo que lo más fácil es... Imagínate que quieres ser futbolista y un día vas a unas pruebas de un equipo y ves que los güeyes son buenos. Dices, pues güey, ya vine a las pruebas. No soy tan bueno. Vuelvo a hacer otra cosa. Pero te da miedo como calarte y darle a full. O sea, yo creo que si un día... Ojo, he fracasado 1000 veces. El punto es, si un día tengo un objetivo súper fuerte y fracaso, va a ser muy duro para mí esa parte. Y es muy duro cuando fracaso. O sea, que me pasa seguido.
pero no lo romantizo en ningún sentido. Sí, y no es un fracaso que llegue de golpe. O sea, tú mismo te vas dando cuenta. Hay señales en donde dicen, ¿sabes qué? Puede que el camino que tomen hoy vuelves, no sé, tal vez a un punto en donde tal vez redireccionas y, o sea, no es como tal, ya fracasé y es absolutista. O sea, tú mismo tienes que ir viendo señales de, ok, te da una cierta vibra de que vas por buen camino, güey. 100%. Y ese tema lo relaciono al que decía hace rato de los fundamentos, ¿sabes? O sea, cuando... Esto está muy ñoño a lo mejor, pero cuando tu casa depende de 12 pilares, es mucho más difícil que se caiga a que si depende de una sola, ¿no? Entonces el punto es, pues sí, de repente una sale mal y hay una pata más floja que la otra, pero sí, o sea, no es blanco o negro. No creo que se cae la casa si estás trabajando en los fundamentos correctos, ¿no? Y por ejemplo, no estoy de acuerdo. La idiosincrasia mexicana, ¿qué tanto ayuda o afecta tu negocio, la industria en la que te mueves? Y hablo sobre todo del mochecito para que liberen en el puerto eso. O sea, y ojo, es cultura. Muy buena. No, 100%. Yo he escuchado a americanos quejarse mucho de lo difícil que es negociar con mexicanos, y sobre todo porque saben que el gobierno está involucrado y hablan justamente del mochecito. Claro. No, sin duda. A ver, justo yo creo que en casi todas las industrias, dígase logística, tesorería, finanzas, etcétera, se presta mucho a la corrupción. Pero la razón de por qué se presta eso es por la falta de transparencia. O sea, hay veces que tú puedes pagar $3,000 por mover un contenedor y no tienes ni idea de cuál es la composición de esos $3,000. Yo creo que una de nuestras propuestas de valor es visibilidad interna de tus gastos también. ¿Sabes? Cuánto estás gastando en X, etcétera. Eso ayuda con el tiempo a que las empresas les guste más Nowports. Como un desglose muy honesto. Exacto. De hecho, un desglose a nivel que te decimos cuánto gana Nowports en cada transacción, etcétera. Cosa que no pasa con otros jugadores. O sea, ¿tú le dices a tu cliente cuánto estás ganando tú? Exacto. O sea, el Nowports fee le llamamos. Cosa que un competidor nunca va a hacer en su vida, ¿sabes? No sé si sea una práctica muy común en esa industria, güey. En lo absoluto. O sea, nadie sabe cuánto paga de fee normalmente. Te dan el costo ya all-in. ¿Y eso cómo llegas a ese tipo de...? Se nos ocurrió en la pandemia porque vieron que el contenedor se fue de $1,000 a $20,000. Entonces, muchos competidores te decían 20,000 o 23,000, etcétera. Y ya, güey, $3,000 de diferencia no son nada ya a esa altura. ¿Me explico? Claro. El punto es que nosotros dijimos, güey, yo te voy a enseñar todos los itinerarios que hay. O sea, te voy a enseñar las 20 navieras que pueden mover tu contenedor y Nowports va a ganar esto. ¿Me explico? Yeah. Pero así tú escoges dependiendo del itinerario, la ruta que va a tomar, la calidad. Me gusta porque le da una especie de tranquilidad al cliente de, ok, no está siendo tan agresivo. O sea, no te estás aprovechando. No estás jugando 100%. Y fue nuestra mayor ventaja competitiva. De hecho, si ves el downside... No el downside, pero dejamos de ganar $1,000 cuando competidores ganaban $1,000. Pero ojo, pierdes para ganar. Lo malo de eso... Pero a lo amplio, juez. Sí, o sea, dejamos de ganar $1,000, pero seguíamos ganando los 150 de siempre, ¿no? Entonces sigues ahí ganando. Pero lo malo de que los competidores ganaban $1,500, $2,000... es que cuando los precios vuelven a $1,000, tú tienes una estructura de empresa acostumbrada a ganar $1,500 por transacción y en verdad ganas un décimo de eso después. Cierto. Y yo creo que nos funcionó mucho mantenernos ahí, no desenfocarnos y decirle a los inversionistas, o sea, nuestra apuesta es que va a volver el precio a 1,000. Qué gran lección. Esa es una gran lección, ¿no? Y vamos a ser los que se quedan porque al cliente le gusta, ¿sabes? Y funcionó. En verdad esa como obra orquestada. O sea, eso... Volvieron a 1,000. Nowports siguió ganando los $150. O sea, como... Pero es visión, tiene que ver mucho con la visión que tuvieron tú y tu socio. Visión y tratar de ser... O sea, pensar en el largo plazo. O sea, no te vas a que... Hasta del lado personal. O sea... Yo digo que todos son corruptibles. No sé si corruptible es la palabra. No sé si todos, pero... O sea, hay barras. Todos tenemos un precio. Todo hay un precio de cierta manera, con sus límites. Pero el punto es... pensar en el largo plazo de cuando tienes esa opción de ser corrompible, me explico. Y en nuestro caso era ese. O sea, no queríamos que si Tesla o Coca-Cola confiara en Nowports, que dijera, güey, estos güeyes me cobraron $1,500 cuando no hay justificación. Exacto, no hay justificación. Mis costos son los mismos. Y en esa industria, el de compras de las empresas, se toma mucho en cuenta factores como ese. Al final, ellos, los grandes compradores, hacen hasta diagramas y toman en cuenta factores que como proveedor del servicio, si pasas por alto esas cosas, te van a terminar dejando.
100%. Y eso aumenta cohesión con tu cliente, con tu proveedor. O sea, creo que ustedes ahí dejan una gran lección de cómo comportarse en momentos de crisis. Claro. No tan voraces, güey. No tan por voraces, ejemplo, obviamente un poco ego, pero Nowports en la pandemia, en esa crisis, hicimos nuestra plataforma pública para que competidores pudieran utilizarla con sus clientes. Esa es. Y no creas que es así ser muy bueno. O sea, es más bien, es una manera de que todos los demás conozcan Nowports. Ya ellos van a poder saber si después lo mueven con nosotros o con el competidor. No, pero es esa el largo plazo de queremos hacer la logística sexy. La pandemia es buena oportunidad. Que competidores lo utilicen. Hagámoslo. ¿Me explico? Y nos costó. O sea, hacerlo público para competidores, pero creo que el retorno fue gigante. O sea, uno de nuestros grandes aciertos fue cómo navegamos la pandemia. Hay que ver después, o sea, como es una carrera de 15 años. ¿Me explico? Claro, Lo que hoy son muchas empresas es resultado del manejo que tuvieron en la pandemia. Sí, claro, sin duda. Para bien o para mal. Claro. Muchas murieron, otras utilizaron como trampolín la pandemia. Imagínate Shein, el de ropa. O sea, a la madre. Lysol, güey. Exacto. Sí. El Zoom. No, y Zoom y el contraejemplo que yo diría Skype, güey. Que dice ese güey, ya estabas ahí desde hace un chingo, ¿por qué no? Exacto, güey. ¿Por qué no fuiste tú, verdad? 100%. Tú debiste haber dominado ese momento por el know-how que tú traías atrás, güey. Concuerdo. Sí. Oye, yo no quiero dejar ir la pregunta que hiciste ahorita de tu rol como mexicano. Están, si no me equivoco, no sé ni qué nos fuimos con madre porque nos fuimos por la parte específica de la corrupción. Sí. Pero más allá de la corrupción, pues ser mexicano involucra más que eso, ¿no? Sí. Espero. Están, si no me equivoco, 9 países, ¿no? Operando actualmente. Sí, 9 países. Entonces, ¿cómo ha sido para ti? Digo, más allá desde fuera y desde cómo lo vemos en películas y todo, como que uno cree que ya en cierto nivel, pues eres como ciudadano del mundo, ¿no? Pero creo que también negar que existen rasgos que son de idiosincrasia únicos, propia, claro, sería cegarse, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta esto? Tú como mexicano y los extranjeros también. Sí, o sea, mira, yo creo que de verdad que me he sorprendido para bien. O sea, obvio México y también Monterrey. Monterrey, sin meterme en ningún tema político, yo creo que tiene una imagen demasiado buena a nivel internacional. Ok. Sí. Es antojable para los. Creo que es muy antojable. O sea, creo que es muy, muy antojable. De lo que me ha tocado ver a mí. No, de verdad que no tengo nada que ver con un partido político, con nada. Pero Nowports, gran parte del pitch es, a ver, conocemos el tema de nearshoring, conocemos Monterrey, es la parte, ¿sabes? Entonces, a lo que voy es, yo creo que hay dentro del sistema empresarial hay muy buena imagen a México. Tanto que Carlos Slim, o sea, tienes a mucha de la gente rica a nivel global que es mexicana. Lo malo es la desigualdad que hay en el país, me explico. Claro, pero de que hay un track record de empresarios, lo que es FEMSA, etcétera, es muy bueno, me explico. Entonces, yo creo que la imagen es buena. Y gracias a la suerte, nos ha tocado que nos ayudan más un mexicano de lo que yo hubiera apostado que nos ayudaría. ¿Me explico? O sea, bueno, hay muchos comentarios estilo de la edad y creo que con connotación negativa o Twitter, ¿sabes? O sea, hay mucha parte negativa, pero lo que termina importando que es quienes ya han hecho algo, o sea, como quienes han hecho una empresa, etcétera, creo que están mucho más dispuestos a ayudar que los que no, ¿no? O sea, es muy... Casi nunca me ha tocado conocer a un empresario que diga como, no, o sea, no te voy a compartir un consejo, no te voy a ayudar, ¿sabes? A lo mejor hay una vieja escuela de eso, pero nunca, o sea, nunca me la he encontrado yo, ¿sabes? Sí, está con madre eso. Sí, no quisiera dejar de mencionar también ahorita que mencionamos Monterrey, pues tu base sigue siendo aquí. Sí, cuando me refiero a que aquí vives y no solamente que aquí vivas. Patrocinan al equipo de los Rayados, estuvieron por ahí también. Sí. Entonces que nos platiques esa parte. Sí, a ver. O sea, yo soy súper regio y me gusta Monterrey y siento un amor específico a Monterrey. Gracias a Nowports, y es un privilegio, una oportunidad. He vivido como en 6 países. O sea, casi siempre que Nowports abrió un país, yo me fui 4 o 5 meses. Pero todos los fines de semana volví a Monterrey. Qué loco. Y yo tenía que recargar energía. O sea, incluyendo Sao Paulo, Lima, Santiago de Chile, Bogotá, Medellín, Miami. Que Miami es buena ciudad para vivir. Pero a mí me encanta Monterrey, pero ¿sabes? La tuya es tu lugar. Y creo que uno de los factores es la gente. O sea, yo sí creo que hablar aquí en Monterrey es como empuje y es, güey, yo estoy haciendo, ¿sabes? O sea, creo que hay muy buenas pláticas. Obviamente en otros lados del mundo también, pero a mí me encanta Monterrey. Y es un poco el tema de Rayados.
era dentro de nuestra campaña en 2022 a hacer la logística sexy. O sea, es como nadie habla de logística y 90% de lo que está alrededor estuvo en un contenedor marítimo. Si tú volteas 20 años para atrás, 30, los únicos países que crecieron a nivel global, India, China, Vietnam, o sea, cualquiera que te imagines, fue por el intercambio internacional. Quitando el tema del petróleo, que el petróleo también termina siendo intercambio internacional, pero de otro tipo. Yo me refiero a los que abrieron sus mercados. Los puertos, básicamente. Exacto. Un puerto. Los únicos que crecieron fueron ellos. Entonces, yo creo que a Latinoamérica le toca ser mucho más bueno importando y exportando todo tipo de productos. El tema de Rayados, pues a ver, había un tema de que queríamos ser mucho más sexy, queríamos estar en donde la gente estuviera viendo y que Nápoles se diera a conocer. Y pues creo que fue una estrategia interesante. El tiempo va a decir el retorno de eso. Claro, claro. Soy escéptico y creo que estamos ejecutando para hacerlo sentir, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí también en Monterrey lo platicamos justo el capítulo pasado, Adrián, de pues los grandes empresarios que hemos tenido en la ciudad y que de alguna forma se forman parte no nada más cultural, sino como hablamos de ellos, decíamos hasta como founding fathers, ¿no? Como una especie de figuras muy grandes que vemos para atrás y pensamos en el ideario de Don Eugenio, pensamos en FEMSA, pensamos en Vitro, pensamos en Planetario Alfa, que ya no está, pero todas las aportaciones más allá de financieras, todas las aportaciones comunitarias. Claro. Es decir, incluso lo vemos en vivienda que dieron de opción aquí, lo vemos en clubes deportivos, en clubes campestres, integralmente hicieron una aportación social. Una devolución a la sociedad. Sí, entonces preguntarte también a ti cómo ves eso como regiomontano, porque de alguna forma pues estás ahí en la plática. Sí. O sea, estás en ese camino. Sí, me encantaría. O sea, a ver, el tiempo va a decir. Así es, sí. Pero mira, a mí me encanta el tema de pagar de vuelta. O sea, yo sí creo que gracias o lo que ha hecho Nowports es en mucho sentido porque co-founders de otras startups mucho más grandes que Nowports nos ayudaron. El co-founder de Tinder, Peter Thiel, o sea, mucha gente nos ayudó a llegar. ¿Me explico? Y a mí me gusta de repente dar uno que otro consejo si a alguien le puede servir de si puedo apoyar o no. Creo que es la manera en la que más puedo apoyar hoy en día sin distraerme, porque la verdad es que también mi responsabilidad al hoy dirigir Nowports de tiempo completo. Claro. O sea, 9 países, 12 oficinas. Es como un desafío en eso. Es estar 100% concentrado en el trabajo. Me explico. O sea, en ese trabajo. Entonces, el payback que puedo dar es algún consejo que otro, etcétera. Con el tiempo me encantaría ver cómo puedo apoyar más de vuelta. Y hemos hecho cosas desde torneos deportivos a beneficencia, donaciones anuales. Pero yo creo que hay mucho más que se puede hacer. Y sí creo que necesitamos una nueva generación de empresarios en México. O sea, y justamente iba para allá, Poncho, porque más allá del retorno financiero, que es muy importante y muy tangible, hay una cuestión, digamos, de principios. Y ahora voy a usar la misma palabra que usaste tú de fundamentos, pero no solo empresariales, sino emocionales, claro, éticos y culturales, ¿no? Entonces, esa parte es donde te preguntaba también. Mira, en la parte de ética, o sea, por ejemplo, yo creo que por la edad que tengo, a mí me encanta, o sea, y me sube el ego, me hace sentir bien que alguien diga, güey, este vato es buena gente después de que me conozca. Sí. Y me gustaría que es porque lo vean como un ejemplo, no porque yo sea un ejemplo de nadie, al contrario, o sea, es como, qué bueno, me explico, de qué buenos valores, etcétera. Claro. Me gustaría que nunca haya un solo tema de corrupción en política, que creo que se da. Me explico. O sea, yo si me puedo sentar con algún político, yo te juro que me puedo sentar con cualquier partido o lo que sea porque me gusta hablar, soy curioso, quiero aprender de alguien, etcétera. Pero no hay una intención malévola atrás. Sí. Y me gustaría que en 30 o 40 años, que si ya no vivo, lo que sea, no sé cuánto, no sé hasta cuándo vaya a vivir, pero que todo lo que hice fue congruente. O sea, ejecutó alto rendimiento, hizo grandes empresas, ¿sabes? O sea, como 3 o 4 cosas que todos digan, güey, Stato nunca falló en estos 5 pilares. Y hay otros que despriorizas, a lo mejor. No sé, o sea, no se me viene uno a la mente, pero hay muchas otras cosas que no haré. Pero mínimo el ser congruente, corrupción, buena cultura de trabajo, etcétera, que sí sean como el sello, ¿no? Eso, exactamente iba por ahí la pregunta y mencionaste ahorita, no sé cuánto voy a vivir, güey. Me viene a la mente, pues, mucha cultura de Silicon Valley, de cosas que vemos a lo lejos,
Una de ellas es alargar el span de vida. Sin duda. Otra de ellas hay cultura de cuidar el sueño, cultura de salud mental, de salud física, de toda la parte, por ejemplo, de vestimenta, que debe ser, bueno, tradicionalmente la vemos al menos a lo lejos. Claro. Muy sencilla. Sí. Toda esta cultura de Silicon Valley, cultura de high tech. Sí, ¿qué has visto? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué ha empatado contigo? Ahí te va. O sea, hay uno que no ha empatado. A mí me encantan los tenis. O sea, puede ser mi gusto más banal, pero a mí... No. O sea, yo sé que como en el ambiente de emprendimiento, etcétera, a lo mejor no hay que gastar en tenis. No es que gaste mucho dinero, solo me gustan los tenis. O sea, y la ropa, pues sí uso distinta, etcétera. O sea, para serte sincero, creo que ese pad no lo he seguido. Sí. Y trato de ser súper consciente de a qué trenes me subo, ¿no? O sea, cuando ves como los trenes en redes sociales, yo trato de decir, a ver, me subo porque me gusta. Yo me subí al del hielo, me encanta. Y es un tren 100%. ¿Baños con hielo? Sí, exacto. Y yo lo hago diario, me encanta en mi casa. ¿Baño con hielo? Exacto. Los aportes que científicamente está demostrado que le trae el cuerpo. Lo he visto, pero no había conocido a nadie que lo hiciera. Y es un tren cabrón. 100%, pero es muy bueno. O sea, y en el que sí estoy muy metido y le meto mi tiempo, mi enfoque, etcétera, es en el de hábitos y lifespan. O sea, yo voy con una chava aquí en Monterrey que se llama Ale Ponce. Un día debería estar aquí porque está bien loca su historia. Pero el punto es, ella me ayudó a estudiar mi genoma, etcétera, y tener hábitos alrededor de eso. O sea, comer cierto tipo de comida, tomar ciertos suplementos, hacer cierto tipo de ejercicio, que creo que me ayuda, no a ser un superhumano, pero es mi objetivo serlo, a operar en alto rendimiento todo el tiempo, o sea, de claridad mental, etcétera. Lo he aprendido a dominar duro. O sea, hoy en día te sé identificar exactamente si una comida me afecta o me beneficia a ejecutar como quiero esos ejecutar. Pequeños detalles hay grandes diferencias. 100%. Se suma día a día, ¿no? En la parte de retribución, ¿cómo es para alguien que funda una empresa que rápidamente se convierte en un golpazo, en un madrazo? Se impone en un sueldo, sobre todo. Sí. Sé que puede llegar a sonar un poco específico, pero como cuál es el consejo ahí de vamos a reinvertir al inicio. Sí, no. O sea, al final del día hay un sueldo. Tú quieres que lo relevante en el tiempo no sea el sueldo. ¿Me explico? Son las acciones dentro del Totalmente, lo que vale la acción y tu Exacto. porcentaje. Entonces, la verdad del juego siempre es que el sueldo sea lo más conservador posible, pero que te mantengas enfocado en outputs, porque imagínate que hay un sueldo tan bajo, pues que vas a andar buscando hacer otras cosas. ¿Me explico? O sea, un sueldo muy promedio, pero sí que tu win a largo plazo sean las acciones. Y hay veces que se te paga con acciones de nuevo. ¿Me explico? Si no, pues llega a cierto hito de producción, de eficiencia, de resultados, se te dan más acciones. Y el reparto de utilidades en esa industria también es... Sí. Quienes colaboran contigo lo esperan año tras año, ¿no? Mira, más que año tras año, yo creo que el gran hito es cuando eres público. O sea, cuando sales a la bolsa. Porque estamos hablando de que empresas públicas de México, ¿quiénes eran? FEMSA. O sea, hay varias, pero hay muy pocas. Pero es una escala muy mayor. O sea, los repartos, la generación de riqueza de una empresa que se hace pública trascienden generaciones y generaciones. Sí, los dividendos, correcto. Exacto. Sí. Y ahí, Poncho, por ejemplo, cuando caes en esto, en rondas de inversión, todo, tienen de forma general, y es una pregunta, si no tengo ni idea de lo que me vas a responder, pero ¿hay una obligación de parte del equipo a nivel ciertos años voy a seguir al frente? ¿O cómo funciona esta parte? Bueno, de hecho es mucho más dinámico que eso. O sea, lo malo de cuando te avientas tanta presión, las rondas... Trimestre tras trimestre tienes que estar demostrando los resultados que estás haciendo para corregirlos, etcétera. Sí. Entonces, no hay tantos contratos escritos. Es mucho más un board, un consejo que se hace de 5 personas en Outports, de inversionistas, los founders, etcétera, que tomamos las decisiones de, a ver, Poncho, ¿hace sentido que siga siendo CEO o no? Y te reservas el derecho de admisión con respecto a quienes están dispuestos a meterle al pool. O sea, o te ha tocado que hay quienes quieren invertir y tú sabes que no le veo mucho caso. No, sin duda. O sea, por ejemplo, una decisión estratégica que tomamos es que ningún competidor podía invertir. Y eso muchas veces competidores invierten o jugadores en otra industria, etcétera. Nowports queremos ser súper fieles a nuestros ideales y creemos que si recibimos inversión de un competidor, nuestra visión se puede sesgar. Sí, totalmente. ¿Sabes? Claro. Entonces, hoy en día en Nowports no hay un solo competidor de ninguna forma.
¿qué tipo de empresas son las que terminan invirtiendo en eso? ¿Alguien más buscando diversificar? Mira, normalmente al principio sí, digamos que son empresarios, los fundadores de otras startups, etcétera. Pero cuando hablas ya de la última ronda, que fueron $150 millones, pues ya es buena cantidad. O sea, estás hablando de cierta cantidad que ya son más fondos o empresas grandes. Una de ellas es Tencent en China, que es la gigante, es la dueña de WeChat, etcétera. Otra es SoftBank, que invirtió en WeWork, en Uber, en Airbnb, o sea, es muy grande. Y otra es Tiger Global, que era el segundo fondo más grande en mercados públicos. Yeah. Entonces ahí ya son otro tipo de fondos, pero si tratas de, más que el fondo, tratar de llevarte bien con el que va a representar ese fondo en tu empresa, ¿no? El partner se le llama. Y ahí me viene a la mente, o sea, porque también ahora he visto también contenido en torno a que todas las empresas que pues conocemos y consumimos, si te vas hacia arriba, las tienen 3 fondos. Sí, sí. ¿Crees que lo he visto? O sea, mi pregunta es, ¿está diseñado el tablero como para que termines siendo absorbido? O sea, si tú quisieras irte sin fondeo, ¿hay un camino viable? ¿Se puede? ¿No llegas? ¿Si llegas? Es que esa pregunta está bien buena, porque sí es cierto, ya lo he visto esa imagen, o sea, ya la he visto. Sí, está muy bien. Esa infografía, ¿no? Mira, dentro de mi ignorancia no he hecho el research de los que han invertido en Outwards como si terminan en ese círculo, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, mi apuesta sería que sin duda. Sí creo que hay gente que lo ha hecho completamente aparte. Justo en México hay muchos empresarios que no son públicos, no han levantado inversión, etcétera. Y, ojo, se han visto muy beneficiados por política pública o lo que sea, ¿sabes? O sea, pero que no han tenido tanta inversión privada. Entonces ellos iban como por otro caminito. No sé si ese caminito sea bueno o malo, porque de nuevo depende mucho de la privatización. Sí. O sea, como... de acceso a la información. Exacto. Saber qué regulación habrá antes de que sea. Concuerdo. Pero el punto es que yo creo que se puede por aparte. No creo que Outwards esté por aparte. Yo creo que si haces el research va a terminar en esa imagen. Probablemente lo voy a hacer y te voy a mandar un mensaje. Todo en Estados Unidos va a tener el mismo destino. Concuerdo. O sea, pues... Oye, otra pregunta que nos fuimos de tema, pero me gustaría hacerte también de esta cultura de Silicon Valley. En la parte de viajes espaciales, ¿te interesaría? Me encanta. O sea, seguramente te vamos a ver en un futuro de mediano plazo estar yendo a la luna o estar yendo... No, me encantaría. No tengo idea. Pero mi primer ask en la isla de Richards fue que yo quería ir. O sea, mínimo sí fue un ask. Sí. Le pregunté. Sí. Pero a ver, hay una fila increíble y hay gente pagando mucha cantidad de eso. La verdad es que no me llama la atención el turismo espacial. No me interese. O sea... Entonces, ¿qué parte es? Si me lo dan, súper feliz. Yo lo que me des gratis... Yo no iría, güey. Sí. Yo no iría. No, yo sí estoy puestísimo. O sea, si me lo dan... Súper puesto. Y sé el riesgo que lleva, etcétera. Pero me gusta. No, sí me gusta el tema de la vida interplanetaria. O sea, sí creo que cambia el juego diferentes. Completamente. ¿Sabes? O sea, el tema del turismo espacial, no que no me guste, se me hace un poco como un capricho de rico. ¿Me explico? O sea, es un capricho de rico, pero está bueno. Sí entiendo que alguien lo quiera hacer. Pero el que sí me vuela la cabeza es el tema de una vida interplanetaria. Que yo creo que los primeros en ir no van a ser ricos. Sí, por la posibilidad de supervivencia. Exactamente. ¿Sabes? O sea, van a mandar primero a quienes son prescindibles. Sí. Pero sí creo que sí cambia la historia, en mi opinión. Sí. O sea, nunca ha pasado algo así. No, totalmente. Y eso sí me emociona muchísimo. Bajas muchísimo el riesgo de extinción de la especie. Y luego en el tema de igualdad, es un tema del que me he ido apasionando poco a poco estos últimos años. El tema de los satélites, la oferta de internet, o sea, de internet a través de satélites y no cableado. El tema de acceso a educación de manera remota. O sea, el espacio puede ayudar mucho en esas misiones. Hay que ver con el tiempo cómo se ejecutan, ¿no? Pero no sé si han visto Starlink, pero hoy en día puedes estar en medio de una montaña y vas a tener internet. Y eso, hoy en día, capricho rico, privilegiados, está bien. O sea, nosotros, mañana, escuela rural, ¿sabes? Exacto. Y con madre. Y hay que aprovechar los dos. O sea, a mí me encanta poderme ir a una montaña y utilizar el Wi-Fi ahí. Pero creo que una economía va a crecer cuando tengan acceso a educación. Cuando masifica la tecnología es cuando en verdad ya tienes ese aporte. Claro. O sea, no es el reto inventar la bomba eléctrica, la bombilla, sino cómo se la llevas a... 100% la escalabilidad de eso. Tesla es más cute en la historia que Alva Edison. Claro. Porque Tesla quería masificar. Pero el mismo 100%. Ciclo es que empiece siendo algo muy caro y ya antes de poder masificarlo. Sí, primero haces eso, o sea, recaudas fondos y empiezas a ejecutar para abajo, ¿no? Claro.
Me va a salir otro tema, pero que me llamó mucho la atención porque lo vi justo en tu TEDx aquel día. Un encabezado por ahí que decía que ibas por la carretera, me parece, a la altura del Uro, aquí en Monterrey. Te agarra la lluvia y de repente dices, a la madre, güey, se empezó a poner feo y allá estoy atorado. Sí. Yo vivo en el Uro, a nada. Y hay una parte, o sea, a mí me encanta de nuevo el ego. Yo soy muy bueno escribiendo en Twitter o en LinkedIn. En LinkedIn es bien loco, pero tengo como 70,000 seguidores. No sé, digo, sé que pueden no ser mucho, pero es LinkedIn. Es como, o sea, son muchos, güey. El punto es nunca lo vi venir. ¿Me explico? Sí. O sea, yo publicaba porque me gusta estar, tengo un impulso de publicar lo que pienso en LinkedIn y luego Twitter, etcétera. Pero luego soy bien introvertido en ciertas situaciones, lo que les decía ahorita de eventos públicos, etcétera. Hay una parte que no me he sentido cómodo, que por ejemplo, se me queda la camioneta en el Uro por una lluvia y termina saliendo en el periódico. ¿Me explico? Sí. No sé ni cómo, pero esos temas no me hacen sentir cómodo en lo absoluto. No, y menos platicarlos en un podcast. ¿Y por qué fue de interés noticioso? Creo que, o sea, quien llegó a algún post de startups había visto o algo así y terminó saliendo ahí. Pues dueño de unicornio mexicano. Exacto. Queda atrapado. Entonces, sí te vuelves una figura pública. El punto es que pues es algo que creo que está más lejos de mi zona de confort que de lo que quisiera, ¿no? Pero bueno, o sea, es parte de... Sí, tampoco me molesta. Solo es un tema raro. Que todavía siento el impostor síndrome más porque o sea, estoy más del lado de geek que de eso y me encanta estar más del lado de geek. ¿Me explico? Sí. Y por ejemplo, hay zona de confort mencionabas y sé que la tuya es programar. Sé que eso es desde niño. ¿Todavía tienes tiempo de programar hoy? Sí, todavía tengo tiempo. O sea, por ejemplo, los sábados en la tarde para mí son sagrados. Entonces programo. Ahorita estoy tratando de hacer un dron. No me ha salido ya como por 3 o 4 sábados, pero programo y me encanta. O sea, me encanta, le invierto tiempo, pero ya no en Outwards. Hay un equipo mucho más capacitado que yo. En Outwards tenemos más de 210 ingenieros, si no me equivoco. No mames. Entonces, ¿qué voy a enseñarles yo de eso si ni me gradué? Para darle soporte al sistema operativo. Sí, desarrollar las nuevas herramientas, etcétera, ¿no? Mames, son un chingo. ¿210 ingenieros? Sí. Contratados. Incluyendo producto, pero sí, contratados de tiempo completo en Outwards. Mames, cabrón. Sí, es un equipo gigante. Y el punto de eso es, o sea, yo todavía ocupo diario ganar mi energía. Me explico, o sea, como hay cosas que me quitan energía, otras que me dan. A mí me encanta platicar con gente en el día a día. Me da energía. No me encanta ver Excels, pero es parte de... Y entonces como que le balanceo a cosas que me gustan y que no. Y el sábado para mí es de recargar pilas. Es muy raro que haga algo de compromiso el sábado. O sea, si yo hago algo con alguien el sábado es porque quiero hacerlo. Y es como dentro de esas cosas sagradas que tengo, ¿no? ¿Por qué es tan importante saber? Ya ves que hasta se puso de moda el hashtag Learn to Code. En algún momento lo platicábamos. O sea, ¿por qué es tan importante, así siendo simplista, programar? Yo sí creo, antes de contestarte directamente, hoy en día la inteligencia artificial hace que sea irrelevante que alguien sepa programar o no. ¿Ok? O sea, como ese es el primer paradigma que hay que romper. O sea, ya la inteligencia artificial programa muy bien. Me explico. Yo he hecho buenos programas con inteligencia artificial programando y es muy bueno. Desde ChatGPT hasta uno que sacó que se llama CodePilot, etc. El punto es, fuera de que ya se pueda automatizar o no, sí creo que te da un pensamiento muy crítico. O sea, muy por bloques. Me explico. Casi todas las decisiones que tomamos, en mi opinión, son a través de un sistema. O sea, de flujo, es un sistema, es un flujo. De que sí, no, y programar te enseña eso. O sea, te enseña a pensar desde el punto 0 hasta el punto 100. Sí. No es solo ir de aquí a tu casa. O sea, es dar vuelta a la derecha, es dar vuelta a la izquierda, derecha. Y creo que programar ayuda mucho a eso. Entonces, a la gente que he visto que programa, me gusta hablar con cierto pensamiento de ingeniero porque sí piensan muy estructurado. O sea, como una infraestructura muy específica. Y me sorprendí. De hecho, este es un buen fact. Vi a alguien el sábado que me contó que su hijo estaba tomando clases de programación y por curiosidad le empecé a preguntar cosas al niño. Y su léxico, el cómo te explicaba cosas, creo que era mucho por programar. ¿Me explico? La toma de decisiones también se vuelve importantísima. Exacto. El if, else, etc. ¿Sabes? O sea, como el empezar a verlo así, creo que tiene un beneficio personal muy grande. Muy cabrón. Yo creo que cualquier profesión debería aprender a programar, aunque sea a un nivel muy básico. Muy, muy básico. No pasa nada, pero el pensamiento... Sí, porque no vas de 0 a 100. No te vuelves una persona reactiva. O sea, te vuelves una persona analítica, crítica. Exacto. Y mucho más fría.
que sí creo que para hacer una empresa o para tener un podcast así de exitoso, etcétera, tienes que ser súper frío en muchas cosas. ¿Sí? Que hace fit, que no hace fit, etcétera, ¿no? Sí, sobre todo apoyarte mucho en sistemas, porque lo que no está bajado en papel difícilmente le terminas de entender o de poder mejorar, afinar, quitar partes de los procesos y más. Sea un proceso tan sencillo como los que tenemos aquí, pero... Perdón, bandido, pero ahí hasta tu sistema operativo personal. O sea, yo opero bajo un sistema operativo, te lo juro. O sea, toda tarea que hago tiene su check. O sea, y le pongo su check todos los días de ya vine al podcast con Bandido y Adrián, ya vine acá, ya vine acá. Y entonces al final de la semana mido cuántas cosas de PR hice, cuántas cosas de finanzas hice, ¿sabes? De ejercicio, de trabajo. Empieza a evaluar todo y empezó en un Excel, pero ahora ya lo conecté a mi Alexa. Digo, a ver, por curioso, nomás porque me gusta programar, pero el punto es, todos operamos bajo un sistema, aunque no lo sepas. Entonces el punto es, mientras más consciente seas del sistema en el que operas, mejor vas a operar. Qué chulo. Perfecto. Poncho, y me gustaría preguntarte también, y es duda mía, digamos, en cuanto a programación, porque hay algo que en lo que yo me considero muy ignorante, y es que cuando hablo, por ejemplo, con programadores, yo siento que no domino el nivel de lenguaje para poder decir, oye, te estoy pidiendo algo súper cabrón o te estoy pidiendo algo que vas a hacer en un paso. Sí. Entonces, ¿cómo aprender el big picture de la programación? Porque más allá de si te metes un tutorial de Python en YouTube y a lo mejor aprendes algo muy específico, pero es, digamos, estás aprendiendo una micropieza que cuando alejas suficiente, no sé cuál es la lógica de programación, el big picture de programación, estos diagramas de flujo que a lo mejor son lo más básico, pero ¿cómo empezarías tú a enseñarle a alguien que no es nativo de programación? Decir, empieza por aquí para entender a gran escala qué es las posibilidades que tienes. Ese que dices es buen punto, porque hoy en día, no sé si ustedes van a algún estudio de hacer ejercicio, no sé si algunas veces vayan, pero tienes que reservar por una página, ¿no? O sea, tienes que reservar tu clase, comprarla, etcétera. El punto es que normalmente mandan a hacer su página a un software developer, etcétera. El problema es que eso agrega costos y no entiendes bien la página. Si ocupas cambiarla, tienes que llamarle al programador, etcétera. Yo siento que alguien que 99% de los negocios van a tener que estar en línea, quien dirige el negocio tiene que entender, ojo, no a full, pero cómo opera el sistema, dónde está hosteado, en qué opera, en qué idioma, porque luego imagínate que ese software developer ya no está, se va, lo que sea, tienes que hacerla de cero, ¿no? Entonces a lo que voy es, mira, hay muchas maneras de empezar, hay libros que son fundamentos de programación. El primer curso que yo tomé era uno que estaba en Coursera que se llamaba Fundamentos de Programación a mis 11 años. Y creo que ya de ahí te empiezas a enamorar de las distintas como verticales. Pero con tener los fundamentos puedes tener una buena conversación. También creo que a los desarrolladores, yo incluido, les gusta hacer la emoción. O sea, yo te la voy a explicar como si es una nave espacial. Sí, claro. ¿Por qué? No sé. O sea, no sé cuál sea la naturaleza de eso. Pero casi siempre es mucho más sencillo. Y sí creo que el talento de un desarrollador, podértelo explicar tan fácil como qué color es las cortinas. ¿Me explico? Sí, lo más fácil que puedas y no más. Claro. Si no, probablemente no estás con la persona correcta, ¿no? Está con madre eso que acabas de decir porque, güey, pasa en todas las profesiones. Lo pienso. Claro. Yo el grado de licenciatura lo hice en ingeniería civil, en construcción. Es lo mismo. Hablas con un abogado. Es lo mismo. Hablas con un plomero. Es lo mismo. No, los ingenieros, como licenciado, cuando hablas con, y sobre todo ingenieros, pero los que son ingenieros especializados, ponle tú que un ingeniero industrial, ok, domina un poquito de todo, pero cuando hablas con un ingeniero especializado o un programador, incluso en Silicon Valley, no sé si te pasó que no le dan el mismo valor a una plática con alguien que no ni siquiera usa los modismos o los tecnicismos, ¿no? 100%. Y a mí, o sea, yo sí creo que evalúo mucho a una persona de cómo te puede explicar algo. O sea, si te lo puede explicar muy fácil es a toda madre. No me puedo sentar con alguien y que me empiece a explicar. O sea, digo, una me pierde, ¿sabes? O sea, yo me pierdo muy rápido en una conversación como de uno a uno. Entonces, el punto es, sí, no hay que hacer la emoción en esos temas. O sea, todo se puede explicar muy fácil. De hecho, había un ejercicio en la autobiografía, la biografía de Elon que les decía de cómo tiene una magia de explicar cosas muy complejas a un nivel muy abstracto, ¿sabes? Ok, voy a leerlo, fíjate. Lo tenía pendiente. Me lo recomendó Chevy también, que aquí ha estado. Y que Chevy también es el fan número 1 de en estos temas. De Elon Musk.
y me voy a comprometer a leerlo. Oye, Poncho, antes de terminar me gustaría preguntarte también, ¿te ha tocado conocer a personas muy interesantes gracias al camino que has tomado? Y pues digo, ahorita mencionaste de Airbnb, de Tinder. Sé que también por ahí, no sé si CEO fundador de LinkedIn. Sí. La mamá de Elon Musk, güey. O sea, has tenido un camino así muy variado con Richard Branson mismo mencionábamos. ¿Qué consejo recuerdas específico? Así un consejo que te han dado y que dijeras, a la madre, güey, aquí sí fue una pieza de sabiduría importante. Mira, no sí es consejo, pero como regla de vida que aprendí en eso es que en mi opinión se trata más... Es que voy a ser repetitivo, pero es como bajo lo que trato de operar. Se trata más del artista que de la obra, ¿ok? Hay veces que la obra va bien y hay veces que la obra va mal. Dígase Nowports, dígase correr, dígase lo que sea. ¿Me explico? Y creo que, de nuevo, todo recae en tus hábitos, sistemas, fundamentos, valores, etc. Entonces, como es el artista. O sea, yo quiero pensar que si Nowports no existiera, hoy en día existiera otra empresa gracias a los fundamentos que trabajé antes, ¿no? Está con madre eso. Entonces, el punto es encargarte de los inputs, no de los outputs. O sea, de lo que le pones a la máquina y no de lo que está saliendo todos los días, porque a veces que va a salir mal y va a salir bien, etc. Y sí trato de operar bajo eso. O sea, cuando estoy bajoneado, en lo único en lo que me enfoco, lo único que hago durante todo el día, es encargarme de cumplir mis tareas del día, independientemente de cómo salen. Baño de agua fría, exposición al sol, hacer las 3 cosas más difíciles que tengo que hacer. Todos los días me evalúo cuáles son las 3 cosas más difíciles por hacer y las pongo. Entonces el punto es, ya ni me fijo en el resultado, sino en el hábito de eso. ¿Me explico? Sí. Y creo que eso sirve mucho, o mínimo a mí me sirve. Y lo segundo, el tema de curiosidad genuina. O sea, a mí me encanta aprender de temas que no tienen nada que ver con lo que hago. Dígase comedia, dígase sistemas, música, o sea, como me encanta y por curiosidad aprendo y empiezo a ver, etcétera, ¿no? O sea, diría que una curiosidad genuina por cosas que están fuera de tu zona de... Sí, y la curiosidad, ¿crees que...? Digo, porque el primer consejo me queda claro que, se lo tienes que aprender, güey. O sea, no es como que naces con él. Pero la curiosidad, ¿crees que sí viene como de algo ya totalmente intrínseco a ti desde niño? Sí, creo que... Bueno, mira, no sé si viene desde niño, pero creo que viene de alguien que no se autodefinió a sí mismo. Me explico. Es que hay veces que te autodefines. Sí. O sea, yo, por ejemplo, estuve 15 años pensando que yo era muy malo haciendo ejercicio. Y ojo, puedo ser malo o no, pero me animo a hacerlo. Me explico. Claro. Entonces me quité esa etiqueta y es la etiqueta que este año más me ha costado quitar. O sea, como si alguien me invita a jugar fútbol, el año pasado yo lo hubiera dicho, güey, o sea, nunca he jugado fútbol, etcétera. Hoy me animo al pádel, al golf, al fútbol para quitarme esa etiqueta. Entonces el punto es que cada vez que veo que me puse una etiqueta buena o mala, me la trato de quitar de alguna forma. ¿Me explico? Okay. Entonces el punto es que la curiosidad, en mi opinión, es lo mismo. Si alguien a sus 9 años decidió que iba a ser pintor y nada más, yo lo riesgoso. ¿Me explico? O sea, porque ¿qué pasa si nunca se le reconoce como pintor? O sea, tener etiquetas encima es duro, en mi opinión. Pesan en vez de liberar. Claro. Sí, idealizamos también mucho de lo que soñamos de niño, ¿no? Desde que siempre obstinado con que esto es lo que me compro como sueño. Claro. Y frustra mucho el no alcanzar sueños. Y lo que te dicen tus papás, o sea, todo te va moldeando. Yo creo que, de nuevo, tuve muchos privilegios más que económicos de dónde crecí. O sea, como es que nunca me castigaron, nunca me dijeron que no podía hacer algo. O sea, hay muchas cosas que analizo para atrás y digo, pues sí, con razón. Hay veces que a alguien le cuesta algo más tomar una decisión y a mí no tanto porque nunca se me castigó por eso, etcétera. Entonces el punto es quitarte esas etiquetas y también tu pasado, ¿no? Picarle a las heridas de niñez, que creo que hay muchas. O sea, aunque no te das cuenta. Qué chingón, ¿no? Todo lo que traes como una especie de ingeniería psicológica, de procesos bien interesante, carnal. Creo que deja mucho zumo, mucha pulpa lo que has dicho hoy, porque yo he escuchado, por ejemplo, tengo amigos que son ingenieros y no logran ni siquiera con esta inteligencia lógica que tiene todo ingeniero inherente, no logran como dar con esa como con esa llave que siento que tienes. Nadie tiene la llave como tal, no es una fórmula, no es 1 más 1 es 2 y ya soy feliz, pero parece ser que tienes como a pesar de la presión de la que platicábamos de tener un unicornio y de lo que externamente se te está poniendo como tareas y expectativas,
parece ser el toro por los cuernos, carnal. Y eso es algo... Miren, si en 10 años... No darlo por hecho, está bien cabrón porque si te vas casi... O sea, a tus 20 años, muchos, imagínate, estás pensando en cómo curarte la cruda, carnal. Claro. O sea, sí, también eres alguien muy admirable en ese sentido. Gracias, o sea, muchas gracias. Te felicito desde mi punto de vista, lo que has logrado, lo que haces y el cómo te expresas. Sí merece un reconocimiento, carnal. Gracias. O sea, no sobrevalorar ni romantizar, pero la neta estás muy cabrón, Poncho. Gracias, muy cabrón, güey. Sí, de acuerdo. Y hacer y aprender orgullo, al mismo tiempo, doblemente difícil. Qué orgullo, güey. Y no, un poco lo que decía al principio, pero en verdad que es bien loco para mí el tema de, o sea, como la curiosidad genuina, se los dije antes de arrancar de, o sea, de lo que hacen, etcétera. Me gusta aprender de eso, ¿sabes? Sí, y yo creo que el tiempo va a decir a dónde van Nowports. Esperemos si en 10 años o en 3 o 4 años me invitan y ya es empresa pública, otra historia será y hay que ver qué sigue. A lo mejor diversificas y terminas, no sabes por dónde te va a llevar los contactos. Hay que ver, ver. No, pues dijiste el artista y no la obra, entonces Exacto. Nos quedemos con eso. Neta, güey, es muy buen consejo. Yo me quedo con eso de este podcast, el de concéntrate si hiciste el input bien y no estés con la cabeza en el output porque ese ya no dependió de ti. Concéntrate en que el siguiente input también hacerlo bien, también hacerlo bien. Y voltea una vez al mes a verlo, me explico, pero lo demás como que... Claro, evaluar, ¿no? O sea, si no corriges, ¿no? Y entonces, pues voy a aprovechar un poco aquí de ti, güey, pero esa pregunta venía como ¿qué consejo escuchaste que a ti te llegó? Y ahora, para cerrar, me gustaría si le dieras un consejo a alguien que ahorita tiene 18, 17 años, está pensando en emprender, que le gusta programar todo. ¿Qué le haría falta escuchar a alguien que le guste el camino que tú tomaste y que esté pensando en... Oye, mira, pues tú ya lo caminaste? Sí, este salió en una plática que estuvo hoy en la tarde y creo que está interesante, que es... Sí creo que alguien emprendiendo... O sea, ves que hay gente, no sé si les pase, que llega y dice, güey, quiero arrancar un negocio. ¿De qué? No sé, güey, pero quiero arrancar. Sí. O sea, carnal. No es por ahí. No es por ahí. Me explico. Entonces el punto es, ¿cómo solucionas eso? Sé curioso. ¿Qué significa ser curioso? Aplica FEMSA. No voy a aplicar a FEMSA, güey. Empresa tradicional. Yo quiero... No. Aplica... Vete al departamento de... O sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Departamento de compras, recursos humanos. O sea, explora y probablemente ahí... ya vas a sentir la obligación de emprender. Me explico. O sea, ya vas a decir, güey, no puedo dejar de pensar en esta idea. No puedo. Pero date primero la oportunidad de saber que por ahí no era. Exacto. Pero pruébalo. Exacto. Y sé humilde y, a ver, o sea, ve X. Mi consejo sería, güey, sé curioso en todo lo que sea. O sea, como en todo lo que sea alrededor. Cómo opera un restaurante, cómo opera, ¿sabes? Sí, carnal. Y de ahí dices, a la madre, encontré lo que me encanta. Me explico. Sí. Probando. Exacto. O sea, sí probar, porque luego... Cuando tienes la bendición de nacer en cierto privilegio, etcétera, le dices a tu padre, güey, quiero poner un negocio. Y te dan dinero y no sabes ni de qué, etcétera. Entonces sería, sé curioso hasta que no haya otra cosa en la que pienses más que en lo que quieres hacer, ¿sabes? O sea, ese sí fue el éxito de Nowports antes de vender, te lo juro, que fue que ya no dejaba de pensar en eso. O sea, y estaba todo el día programando Nowports y dije, aquí es, ¿sabes? Pero todo negocio que parta de que el objetivo principal sea lo monetario, creo que está destinado al fracaso. Casi siempre vale madre, en mi opinión. La realidad es que los negocios, o sea, es un componente indispensable de medir el éxito de un emprendimiento. Claro, de acuerdo, ¿no? Claro. Los estados financieros y la rentabilidad. Pero si ese es el objetivo de quiero poner un negocio para mamarme de feria, y a la primer crisis va a tronar. Puede ser efectivo. Puede ser a lo mejor una mentalidad y una filosofía muy fría si la logras permear en tus colaboradores. A lo mejor, o sea, debe de haber empresas. Y puede ser muy efímero también. O sea, es como la raza que puso un negocio de traer cubrebocas. Nada en contra de eso. Pero pues mira, ya después hay empresas que hoy en día tienen que seguir vendiendo cubrebocas. Me explico, porque a eso se dedicaba. Entonces el punto es, encárgate de que pueda ser resiliente la empresa. Yo creo que sí, un día, imagínate que hoy en día arrancara otra empresa. Tengo que estar convencido de que puedo estar ahí 10 años, porque ya después de haber arrancado Nowports me di cuenta que hay muchas cosas buenas, hay crisis, o sea, hay caminos más fáciles. Hay que evaluar nada más si lo quieres hacer o no, ¿no? O sea, que la misión que haces te encante. Chingón. Más que de acuerdo. No, hombre, te agradezco muchísimo, Poncho, estar aquí en el espacio. Gracias por invitarme. Y esperemos tenerte de vuelta pronto, güey. Qué chingón estuvo, güey. La pasé a toda madre. Y pues no nos vamos sin el DeLorean, compadre. ¿A dónde quieres mandar al buen Poncho? Yo sí, ya lo tengo, güey, ya lo tengo. Quisiera mandarte en el DeLorean a darte un consejo a ese café en Silicon Valley cuando ves, no sé dónde estuviera en ese momento. Ya no vas a saber decir su apellido otra vez.
Wojcicki. Wojcicki, sí. Esther Wojcicki. Ves que no sé si va entrando, si está en la fila. Ya me estoy cuestionando si lo dije mal, pero probablemente es la hora. Pero Wojcicki. No, sí, polaco. Va entrando Esther, vamos a llamarle con confianza por su primer nombre. Se está formando en la fila, no sé dónde es donde la ves. Ajá. Y ahí tú tenías el libro en la mano donde ella aparece y qué consejo le hace falta escuchar a ese Poncho que después de acercarse y abordarla de esta forma, pues tu vida va a cambiar para siempre en este momento. Entonces, el anímate a pedir ayuda. Ese mero. O sea, ese mero. Sí. Anímate. Tengo como miedo. No te das miedo. Lo peor es que no conteste. Me explico. Que te diga ahorita no pasa nada. O sea, como vas a dar ese walk of shame de caminar 2 pasos para atrás sin pedo. Y creo que pasa. Pero el punto es como pedir ayuda mucho más. Yo creo que siempre me he considerado bueno en pedir ayuda. Lo hubiera hecho el doble o el triple. No mames, reforzar lo que ya tenías. Sin duda, sí. Reforzar. Y la otra es nada más cuidar todos los aspectos tuyos. O sea, el tema de congruencia que decía. Me explico, ahí aplica. O sea, ser congruente en todo lo que haces. Que creo que es algo que apenas también tenía 18 años cuando arranqué en Outwards. Me explico. O sea, estoy tratando de ser congruente en todos los aspectos de mi vida. De acuerdo. No, con madre. Es un gran valor. Sí, de verdad que sí, Poncho. Y pues hacemos la promoción descarada ahí. Dale. ¿Dónde te seguimos? Platícanos. Poncho de los Ríos en todos lados. Está fácil. Poncho de los Ríos. Twitter e Instagram. Cuenta verificada en Instagram. ¿Qué tal, Correcto. Me llegó aparte antes de que se tenía que pagar por eso. Entonces, toda madre. Yo sé que esa sí se presume. Es una historia bien rápida porque un güey estaba vendiendo cursos de emprendimiento a mi nombre. No mames. Y mandé un mensaje. La verdad es que tenía la ventaja de conocer como a una de las directoras en México de Facebook y le dije, oye, es que está pasando esto. Y él me levantó el ego hecho madre. Me dijo, ya te la verificamos. Y dije, con madre. Y tenía como 4,000 followers. O sea, entonces fue... Se la verifican a pendejos como yo, compadre. Que no se la verifiquen a alguien que en verdad es garbanzo de libra en este país, güey. Qué chingón. Gracias. ¿Qué red social usas más, güey? Hace rato mencionaste que Twitter, que escribes mucho por ahí. Yo creo que es Twitter. ¿También? Es que en Twitter me animo mucho más. Bueno, X. X me da mucho pena. O sea, admiro mucho a la raza que habla en Instagram. Yo todavía no me animo. Entonces te diría que consumo mucho Instagram y publico mucho en Twitter. Ese es como el merge. El LinkedIn, no se olvide. Sí, el LinkedIn. Güey. Sí. No. Pues te leemos entonces en X, Poncho de los Ríos. Sí. Y pues no nos vamos sin que recomiendes un disco de música, compadre. ¿Un disco? ¿Qué música escuchas? Espérense, me voy a aventar mi fan mode aquí. Porque es amigo de los dos. Me encanta su música. 2 artistas voy a decir. Uno no es amigo de ustedes, el otro sí. A mí me encanta Pepe Madero, su música. No, o sea, su último disco su último disco es oro, el de Cerrar un Chipín, que es así, güey. Eso está con madre esa canción. Bueno, ese y el de Residente. Me encanta Calle 3. O sea, René de Residente. Me encanta. Entonces esos dos. Tiene buena lírica el cabrón. Todo el día escucho esos dos. Bad Bunny también. ¿El nuevo te gustó? Sí, me gustó. Está bien. O sea, yo creo que... Los que faltan, man. Exacto. O sea, yo creo que le faltó un punch, pero te diría el de Pepe Madero y el de Residente. El último disco de Madero es muy bueno. Estoy esperando el próximo y ya compré mis boletos para febrero. Entonces, a ver qué tal. Con madre. Huevo. Poncho, pues agradecerte una vez más. Qué gustazo tenerte. Nos vamos con Pepe Madero y con Residente y si uno tercero, pues nos vamos con Bad Bunny entonces también. Venga. Y pues no queda más que agradecerte y preguntarte si por hoy es todo, compadre. Todo, compadre. Es todo, compadre. Nos vamos. Gracias.